Proliferación de candidaturas de todo tipo, habría que decir, ¿eh? En realidad uno ve la tapa de las últimas noticias hoy, mira, Evelyn Matei, voy de candidata a la presidencia. Se mira la tapa del Mercurio y aquí está Pablo Longueira, reapareciendo, que va de candidato a presidente de la UDI. ¿Qué tal? Así están las cosas. Con nuestros columnistas comenzamos a analizar la semana. Patricia Politzer, Quique Mujica, Marcela Cubillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola. Muchas gracias por estar acá. Marcela, para ti, ¿qué fue lo más importante de la semana? Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, varias cosas que yo creo que todas vamos a hablar en esta conversación, pero evidentemente empezó la campaña del plebiscito y yo creo que con eso también se empiezan como a dilucidar varias cosas. A mí me parece que es bien relevante cómo deja de cobrar un poco importancia la pandemia, porque ya no empieza a importar tanto la crisis sanitaria para muchos, porque importa más el plebiscito. Por otra parte, declaraciones en que confirman que no hay como esa centroizquierda con la que se podrían llegar a acuerdo. Hoy día me llamó la atención, tú no estabas en portada, así que quizás por eso no lo mencionan, pero una entrevista de Heraldo Muñoz en que le preguntan cuáles serían sus diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y dice, bueno, esa es la discusión que hay que tener, esa es su respuesta. Y creo que la campaña de plebiscito también es una buena oportunidad para que se entienda qué se vota y qué no se vota realmente en el plebiscito del 25 de octubre, porque algunos todavía creen que se vota como la idea de legislar. ¿Quiere o no quiere una nueva constitución? Y la verdad que lo que se vota es que si quieres o no quieres una nueva constitución conforme a las reglas del juego que se definieron en noviembre, que son bastante claras, que es partir de una hoja en blanco y con los quórum que ahí están y con una convención constituyente elegida de la manera en que está establecida. Ya. Quique Mujica, para ti. Mira, vamos a coincidir todos que el gran tema hoy día es el plebiscito y el apruebo y el rechazo. Sí, yo quiero recalcar hace 2 semanas atrás, cuando estuvimos acá conversando sobre las tesis que había en la derecha, el 80-20, el 60-40, el 70-30, temo, por el reporteo, que está ganando el 80-20, o sea, el 80 apruebo y 20. Y segundo, a raíz de lo que habla hoy día Pablo Longueira y lo que sostienen muchos dirigentes de la derecha que uno conversa, es que lo importante ahora ya no es el plebiscito, siendo que es importante, pero esa no es la gran batalla. La gran batalla ahora es la constituyente, y ganar esa constituyente, incluso Longueira va más allá. Longueira define una estrategia y se presenta como el primer candidato a la constituyente, pero define más una estrategia electoral. O sea, mucha gente está pensando en abril más que en octubre dentro de la derecha. Pati Politzer, para ti, lo más importante. A ver, creo que lo más importante de hoy es sin duda el salto al ruedo de Longueira, que viene a salvar a la derecha, si uno mira su entrevista. Pero sin duda creo que lo más importante de la semana... La pregunta es si la derecha quiere ser salvada por Longueira, digamos. Por alguien que en octubre tiene un juicio oral Pero bueno, vamos a comentarlo. Por delante. Pero yo creo que para los chilenos en general lo más importante esta semana es el paro de los camioneros que ha tenido a las carreteras bloqueadas. Y aquí creo que hay por lo menos 3 niveles de análisis respecto a esto. Uno son las destempladas declaraciones de los dirigentes de los camioneros que dicen tanto al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, comillas, o hacen la pega o los vamos a obligar. Es decir, un grupo de camioneros que está por sobre los 3 poderes del Estado. El segundo nivel es la relación entre el gobierno y los camioneros en paro. Sin duda, para muchos es muy irritante ver cientos de camiones que están obstruyendo las carreteras y muy pocos carabineros, cuando cada vez que hay en alguna carretera, ni siquiera la principal, como son en este caso, un grupo de manifestantes de alguna comuna, de alguna ciudad, que está protestando por algo que les afecta, inmediatamente llega la Fuerza Especial de Carabineros, las tanquetas, el guanaco, etcétera. Y ahí uno se pregunta, bueno, hay algo curioso aquí, que lo que quieren que se apruebe estos camioneros que están en paro, que además no son la mayoría de los camioneros, hay que decirlo, es exactamente los mismos proyectos que el Ejecutivo quiere apurar en el Congreso. Entonces uno dice, bueno, ¿esto están ayudando al Ejecutivo? ¿De qué se trata? Y el tercer nivel de análisis, que a mi juicio es el más importante, es el que se refiere a la seguridad en las carreteras que están pidiendo los camioneros. Y ahí sin duda hay que empatizar con ellos,
Pero en ese caso se refiere precisamente a lo que está ocurriendo en el conflicto de la Araucanía, donde hay otra cara de la moneda, que son 16 comuneros mapuches en huelga de hambre seca. Hoy cumplen una semana y su situación médica ya está siendo grave. Están los 16 en el hospital de Angol. Una semana de huelga de hambre seca, digamos. De Claro. huelga de hambre Ahora seca. hay que sumar los días anteriores, creo, Las demandas de ellos son mucho más maximalistas que las de Córdoba. Córdoba quería ir al Rehue o salir 6 meses y vivir ahí en el Rehue. pero están muy Yo le escuché al ministro de disponibles. Justicia por el reporteo que están pidiendo incluso cuestiones de territoriales, o sea... Es decir, lo que ellos quieren es, perdón, quisiera terminar con esto, ellos están pidiendo claramente una mesa de diálogo, de trabajo para ir al problema de fondo de la Araucanía. Y en ese sentido, creo que el gobierno de una vez por todas tiene que sentarse a conversar con todos. Y quiero recomendar en la tercera de hoy una entrevista al presidente de la papelera, ni más ni menos, Luis Felipe Gacitúa, quien dice, comillas, la violencia en la Araucanía es un síntoma del problema. Hay que ir a los temas de fondo. Estamos hablando del presidente de la papelera. Sí, no es primera vez que lo hace a todo esto. Marcela. Sí, no, yo en algo de lo que decía Patricia, creo que no hay nada sospechoso en que los proyectos de ley que reclaman los camioneros sean los proyectos que el gobierno ha querido sacar adelante, porque son los proyectos para enfrentar la violencia que sufren los camioneros. Por lo tanto, es bien explícito esto, no hay algo sospechoso. El gobierno le ha tenido que reponer una y otra vez, creo que la ley de inteligencia llevan como 14 urgencias que la tienen que volver a reponer, la ley de control de armas lleva 5 años, la ley para combatir el narcotráfico con mejores herramientas lo mismo. Entonces, no es sospechoso, es verdad que están alineados los intereses, si tú le quieres llamar intereses, porque el gobierno quiere sacar leyes que permitan modernizar Carabineros, enfrentar la violencia con mejores herramientas, y los camioneros quieren que el Congreso de una vez por todas avance en estas 12 o 13 leyes que están paradas, además sin ninguna razón, porque estas no están en las comisiones que han tenido tanta pega este año en razón de, y con esto termino, en razón de la pandemia o de las reformas sociales o económicas. O sea, hay 12 proyectos de ley ahí. Y yo quiero como que también señalar bien claro que aquí el problema no son los camioneros, es la violencia. Y quizás a diferencia de otros paros gremiales en que se piden beneficios para un sector, uno lo vivió muchas veces, con los paros del colegio de profesores, con los paros de funcionarios públicos, que incluso se paran en las puertas de los ministerios para impedir que nadie que quiera trabajar y no adherir al paro lo pueda hacer. Aquí Los mismos camioneros del 2008 y del 2009. Ahora, hay un reclamo contra el Estado, y yo creo que eso es bien importante para que el gobierno efectivamente enfrente la violencia a la que están siendo víctimas los camioneros, para que el Poder Judicial se ponga las pilas, para que la Fiscalía también atine y para que el Congreso saque las leyes. Entonces, es un reclamo contra el Estado que es bien relevante. Marcela, ¿tú crees que el aumento de penas, que es el foco central de las leyes que piden los camioneros, va a arreglar algo la violencia en la Araucanía, o será mejor, como dice el presidente de la papelera, sentarse de una vez por todas con todos los actores a una mesa de diálogo, a parlamentar, como dicen los mapuches, sobre qué es lo que vamos a hacer con ese conflicto? Son cosas distintas, las leyes, es la misma violencia. Y las leyes no es tan simplista que todas las leyes sean aumento de pena. Hay una ley de inteligencia que es fundamental. Si Chile necesita modernizar su inteligencia, entonces cuando uno ha visto peritajes muy sofisticados, uno dice, ¿por qué esos peritajes no van tan bien a la Araucanía? ¿Por qué la Fiscalía no se pone también con esa misma decisión? Entonces, decir que las 12 leyes son solo para aumento de pena, no es así. Hay también de herramientas de modernización y de investigación que son fundamentales. A ver, yo creo que primero que nada es proveer de contenido ideológico los paros de una cantidad absoluta. O sea, claramente estos mismos camioneros, o no solo son los mismos, pero casi todos, fueron aplaudidos por las muchedumbres en octubre cuando pedían el no más TAC y pararon las carreteras, y ahí nadie pidió ley de seguridad interior del Estado, nadie pidió represión, son los mismos. Y lo lograron, y fueron el gremio que logró obtener la primera prebenda del gobierno con el tema del TAC. Entonces, rápido, eso, uno. Dos, yo creo que es insolayable lograr una solución a largo plazo en el conflicto mapuche, y estos pasos que mencionaba la Pati de Luis Felipe Gacitúa, que no es el primero. Es verdad que ellos tienen una conversación permanente con tanto privada como pública. Él los voz ahí, pero yo sé de conversaciones que tienen en privado con gente que parece muy ultra al otro lado, pero conversan por teléfono, se juntan. Entonces, eso es un muy buen avance, pero no se puede decir que hay dos cuerdas separadas acá entre
que se meten en una casa y la queman completa con gente adentro o disparan en la carretera, con lo otro. Las dos cosas se tienen que hacer al mismo tiempo. Tiene que haber represión a la delincuencia y al terrorismo que hay en la zona y avanzar rápido con las demandas del pueblo mapuche. Tú entrevistaste a Juan Sutil, Iván, en la semana en la radio, y me llamó la atención cuando dice en la mal llamada pacificación de la Araucanía, primera vez que le escucho a un dirigente empresarial decir la mal llamada pacificación de la Araucanía, y aquí Gacitúa también lo dice, siempre crecimos con la idea que esta guerra entre los mapuches y los españoles, no. O sea, la guerra fue entre el Estado chileno y los mapuches. Sí, y Y lo que hizo- identificar las demandas mapuches con la destrucción y la quema de cañones es una flaco favor a las demandas justas de pueblos mapuches. Pero Entonces, si nadie cuando se empieza a defiende mezclar todo eso, es que obviamente que son dos cosas que avanzan en paralelo. Una es el diálogo, la solución de los problemas sociales, pero otro es que ellos están viendo expuestos sus vidas, las de sus hijos, a diario en las carreteras. Ahora, Entonces, pero en también la ver, práctica, pero el paro de los camioneros no está siendo inocuo. O sea, digamos, las carreteras están más lentas, hay pistas que están bloqueadas y empieza a haber algunas problema de dudas de abastecimiento, abastecimiento. por En supuesto. Encina, por ejemplo. En Lo el sur pronto, del país, Encina, en la en el Encina. sur. Y hay una amenaza flagrante respecto de no traigan los camiones de Temuco, digamos. O sea, así ha No sido. los vamos digamos. a dejar pasar, le dijeron con todas sus letras. Pero, a ver, yo no sé quién puede estar defendiendo ni la quema de camiones, ni la quema de casas. Eso es obvio. Ahora, O sea, lo que ¿cómo pasó esta va- semana en el lago Lanalhue es inaceptable. Horroroso, Es brutal. inaceptable. Lo que le pasó a la familia del presidente de la Chaín. democracia cristiana fue a Fue a Chaín. Chaín. Es terrible. Entonces, de una vez por todas, que el gobierno tome la sartén por el mango y instale una mesa de diálogo, que es, a mi juicio, lo que permite aislar la violencia. Ahora, ahí hay una cosa, yo también uno ha visto un poco de incoherencia bastante en el discurso, porque yo escuchaba a senadores como Girardi y otros decir, incluso algunos parlamentarios del Partido Comunista decían que el gobierno ahora se ponga firme contra la violencia, que haga esto. Pero la verdad que tampoco creen en eso, porque cada vez que el gobierno busca ejercer atribuciones dentro de un Estado de Derecho, lo que hemos visto es que cuando los hechos de mayor violencia, ¿en qué terminó? Acusado el presidente de la República, acusado el intendente de la región metropolitana, acusado el ministro del Interior. Por lo tanto, aquí tiene que haber un consenso político de respaldo a uso de la fuerza por parte de quienes tienen hoy día el monopolio de la Pero, fuerza dentro del Marcela, Estado de Derecho. Entonces, cuando uno hoy día escucha frente a estos hechos, no, que el gobierno ahora ponga mano dura, que el gobierno enfrente la violencia, eso requiere también consenso político. Entonces, son dos caminos que es, uno, avanzar en leyes que es completamente incomprensible que nos salgan 5 años la ley A de ver, control pero de ¿tú armas. crees que el un gobierno año y no medio tiene para la ley leyes de inteligencia suficientes para y otra, enfrentar este- acuerdos Al tiro, Pati. políticos para eso? Porque los primeros que hoy día dicen enfrenten la violencia, después están con acusaciones A constitucionales ver. cuando se frenan o se ejercen las atribuciones. Pati, A ver, Marcela, ¿tú crees que hoy día no hay leyes suficientes para enfrentar esto? Dije otra cosa, no hay consensos La verdad políticos. es que hoy día, por ejemplo, el Ejecutivo hizo tremendos esfuerzos por aprobar la famosa ley antibarricadas. ¿Por qué no se aplica esa ley hoy día? Y cuando se aplicaba en octubre o cuando se aplica frente a los hechos de violencia, los primeros que corrían a acusar a las autoridades Bueno, que pero- ejercen las herramientas, Porque sí. es la misma Entonces, bueno, centroizquierda. entonces por como- el temor a una acusación, el gobierno deja No de es temor a actuar, acusación, es deja chantaje. de actuar con sus... es chantaje, con lo que porque debe no es hacer. temor, lo han hecho. Te fijas, cuando se trató de enfrentar la violencia a partir de octubre y se ejercían las atribuciones, se acusó hasta el presidente de la República. Mira, el fíjate presidente que de la yo República el y el ministro del viernes Interior. en la manifestación del apruebo en la Plaza Italia, donde llegaron alrededor de 150 personas, se detuvo a 21 manifestantes rápidamente, el gobierno actuó de inmediato frente a la situación, nadie había parado el tránsito aún. Y contra los Pero, camioneros perdón. llevamos A varios ver. días. Pati, No, tenemos Quique, zonas perdón, completas Marcela, sin poder Quique. circular. Sí, no, lo que digo yo que hay un déficit de inteligencia reconocido en la zona porque Carabineros no lo hizo bien. Yo creo que ahí hay un problema de legitimidad del accionar de la fuerza pública, porque no es que no lo hicieron bien, lo hicieron pésimo. De hace harto rato, además. Claro, y hace harto rato. Entonces, hay que recomponer la inteligencia y hacer inteligencia ahí es súper complejo. Voy a las cuestiones de detalle, esto que uno lo habla con la policía, porque es difícil, por ejemplo, infiltrar a los grupos más violentistas, es porque hay comunidades que son muy cerradas, porque hay una lengua distinta, porque requiere mucho tiempo, y si lo que se hizo mal en inteligencia, por lo menos te lleva un delay de mucho tiempo de recomponer esa inteligencia. Entonces, que hay déficit de inteligencia, lo hay, pero sí también es muy difícil de actuar según la policía en la zona, porque hay territorios rurales donde es muy difícil entrar, donde los tipos saben cómo moverse.
Sí me llama la atención en la denuncia que hizo las personas que trabajaban en el fondo del camping que tenía la familia Chaín, es que el tipo que llegó lo encerró, agarró la radio, vestido encapuchado, vestido militar algunos, camuflados. Armado, además. Armado, y empezaron a dar las órdenes y todo esto se consumó en 15 minutos. 15 minutos. Entonces, el fiscal, sí. Digo que ahí tiene que haber la labor de inteligencia para empezar a identificar esos grupos. Ahora el gobierno dice, y me están escribiendo ahora, dicen que han acogido todas las demandas de los camioneros. El gobierno, desde el gobierno me están diciendo que claro, esto que dice los camioneros que no están acogidas las demandas, dicen que es mentira, que están acogidas las demandas. A ver. Oye, respecto a lo que tú estás hablando de inteligencia y que tiene que ver con la modernización de las policías, la verdad es que hay consenso cuando uno habla con distintos expertos y dirigentes políticos de distintos lados, que el proyecto que hay es un proyecto que quedó superado porque es anterior a muchas de las cosas que han pasado, incluyendo el estallido social hacia adelante. El gobierno instaló una comisión para tratar este tema, se le entregó un documento donde había consenso entre dirigentes políticos, académicos, un grupo transversal, y eso no ha avanzado porque el gobierno no lo ha hecho avanzar. Oye, les propongo que está más o menos claro cuáles son las posiciones y cuál es el análisis de lo que ha pasado en la Araucanía y con el paro de camioneros esta semana. Les propongo que vayamos al otro tema que me parece que es relevante y que tiene que ver además con la entrevista de Pablo Longueira hoy día en el Mercurio, una entrevista de Bárbara Vial y Paula Godú, que es bien impactante en muchos sentidos, sí, digamos, pero entre otras cosas por la tesis política que expone, que se parece un poco a lo que tú, Quique, decías como lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que de las tres cosas que dijo Longueira hoy día, dentro de las muchas que dijo, tres cosas me parecen sumamente importantes y que están en relación a una operación no lo estoy diciendo en términos peyorativos, una estrategia, para que no suene tan rasca, una estrategia que tomó una parte de la derecha, que está por el apruebo, que tomó hace unas 3 semanas atrás, de decir, ¿saben qué? Nos van a pasar por arriba con el apruebo, así que abandonemos la tesis que podemos estar más o menos parejos y que ese 30 o 40% que podía lograr el rechazo podía ser capitalizado de alguna manera. De alguna manera. Sí, claro. Parece que eso está descartado. Bueno, ahí Longueira lo dice. Entonces, uno dice, estoy por el apruebo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el fondo, en sentido metafórico, yo creo que cierta derecha está tratando de expropiarle el apruebo a la centroizquierda o a la oposición. O sea, se le están metiendo, como dicen la hípica, por los palos. De modo que nadie golee el 25 de octubre. Claro, porque fíjate que hasta ahora... Y Quique, acuérdate que eso lo dijimos aquí. Sí, pues, sí. Incluso estuvimos haciendo un poco apuestas de si el presidente Piñera se iba a pronunciar por el apruebo o no. Pero ¿qué es lo que Pablo Longueira pide totalmente? Sí, absolutamente, se lo pide directamente al presidente. Déjame ver, espérate. La otra es... Longueira vota la tesis, que también lo está haciendo cierto grupo de derecha, decir, ¿saben qué? Votemos rechazo para que la cosa no sea tan desequilibrada. O sea, que yo voy a votar rechazo, aunque considero que tiene que haber una nueva constitución, pero para que no sea tan desequilibrada, vamos a un voto útil. Y que la personifican el ministro Alamán. Cuando él dice no al temor. Tercero, cuando todos ganan, nadie gana. El día del 25 de octubre, el 26 de octubre se gana el apruebo, puede celebrar la vida de Borde, Felipe Alessandri, Felipe Cas, etcétera, etcétera. Y lo todos otro, ganan. El segundo punto, rápido voy, que de la entrevista a Piñera, que también lo está pidiendo cierto grupo de derecha, es que el presidente se pronuncie. No sé si directamente o de alguna manera deje esbozar que está por el apruebo. Y lo tercero, que lo que le decía, que la gran batalla, también según un grupo de derecha, es la constituyente. No es octubre. Es abril. Sí, es como decir octubre. No, en abril tenemos que ir a ganar la constituyente o a lograr por lo menos una paridad ahí, 50-50, lo que sea, para que no nos pasen por arriba. Eso más o menos yo lo que saco, resumen de Longueira, que es lo mismo que me esbozaron dirigentes de cierta derecha hace 3 semanas atrás. A menos que haya habido un cataclismo tipo socialdemócrata, la Marcela Cubillos piensa exactamente lo contrario que Pablo Longueira. Hasta ahora, yo quiero decir 3 cosas en relación a lo de Pablo Longueira y muy corta. Primero, hay un aspecto en el que está equivocado. O sea, una cosa es que quiera hacer que la UDI cambie de posición, pero otra es que quiera cambiar las reglas del juego del proceso constituyente, que ya están. Porque dice, apruebo pero no hoja en blanco, apruebo pero no desde cero. Esa alternativa no existe, porque efectivamente las normas que se fijaron... No está planteando que pongan una pregunta, está planteando una tesis política. Es que no es menor el tema, porque yo entiendo que la gente de centroizquierda que quiere eliminar las cosas que están en la Constitución estén y con razón por el apruebo, porque obviamente que la hoja en blanco los pone en una situación de mayor ventaja, porque hoy día
a cualquiera que quiere conservar ciertas libertades fundamentales que hoy día están en la Constitución, el 25 de octubre se vacía ese contenido cuando gane la apruebo. Y por lo tanto hay que volver a tener 2/3 para volver a escribir, por ejemplo, la libertad de enseñanza de la manera en que hoy día está puesta en la Constitución. Entonces, ese escenario no existe y las reglas son distintas. Lo segundo, yo tengo una diferencia de opinión con él. Creo que efectivamente él pone hoy día una votación, por así decirlo, a mí me parece que es una mala táctica, pero además es táctica versus convicciones. Yo estoy convencida que la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla de las ideas en las que creemos muchos defensores de libertades que hoy día están en la Constitución, hay que darla en cada votación, en cada debate, en cada entrevista, en cada elección. Incluyendo la de octubre. Exactamente. No postergar eso para abril, dicen. Me pasa una cosa, que es como el que llega un poco al final del partido, ve el marcador, ya que volvió el fútbol, pongamos ejemplo futbolístico, entonces dice aquí, chuta, ¿sabes qué más? Para dar vuelta a esto, mejor nos ponemos la camiseta del equipo contrario. O cuando nosotros, yo por lo menos soy más vieja en los tiempos en que la selección no ganaba tanto como ahora, que cuando íbamos a jugar con Brasil que hubiéramos dicho, ¿sabes qué más de entrada? Vamos por Brasil todo. Entonces esa noche, oye, todos celebramos, nadie pierde, todos ganamos. Y si me apuran, además hacemos gol en el arco propio y lo celebramos. Entonces creo que eso no es un buen camino, ni incluso para la estrategia que está planteando. Porque yo comparto que la verdadera pelea, por así decirlo, es la constituyente si gana el apruebo. Pero creo que para tener mejor representación en la constituyente se necesita una votación mucho más equilibrada. Creo que aquí hay un poco de nostalgias medias noventeras a veces, ciertos complejos con el plebiscito de esas épocas, de creer que todo es lo mismo. El país no es el mismo, la centroizquierda no es lo mismo, la pregunta no es la misma, las divisiones no son la misma, y creo que, y por otra parte, ese resultado del sí y el no, que fue bastante equilibrado dentro de, permitió un Congreso también con distintos contrapesos. Entonces yo creo que hoy día se requiere una votación También había más algunas equilibrada. normas constitucionales que lo permitían. Así también. ¿Pensaste, Marcela, alguna vez ser adversaria política de Pablo Longueira? Se acabó la transición, como dice Iván Valenzuela. Ahora sí que se acabó la transición. Con mucho respeto dicho esto, pero creo que está equivocado. Pati Politzer. A ver, varias cosas. La primera es esta nostalgia noventera a la que hace alusión Marcela. Yo creo que lo primero respecto a la entrevista de Pablo Longueira es ver si sus estrategias son eficientes en el país en el que estamos hoy día, que ya no es el de los 90, donde se exige más democracia y más participación. Y a mí me da la impresión que Longueira está más bien acostumbrado a la democracia protegida y autoritaria. Cuando uno lee su entrevista, y voy a citar solo 3 frasecitas cortas, una dice, necesito liderar la UDI. A ver, yo quisiera saber si la UDI lo quiere como líder, entre otras cosas porque tiene abierto un proceso judicial cuyo juicio oral por el problema de las platas públicas por cohecho, por cohecho de las platas en la política. Por el famoso mail de Patricio Contés, el gerente general de SQM. Exactamente, que está comprobada esa evidencia, digamos, contra él. Entonces, lo primero es saber si eso parte en octubre, si la UDI va a querer tener un presidente yendo a los tribunales al mismo tiempo. Pregúntale a Marcela, yo no soy militante de la UDI desde el año 2013. Lo segundo... De verdad, no es militante. ¿verdad? Claro. No tengo voto en ese proceso. La segunda frase, nomás que quiero señalar en esta misma dirección, es que Pablo Longueira dice que va a ser constituyente, como decía el Quique, ya es el primer candidato oficial formal, a la constituyente. Sí. Por el distrito 23. No, por San Bernardo. Pero es que el distrito eso no es el 23 23. se acabó ya, pues ya no existe. Ah, ya. El antiguo distrito 23 Ya, pero no por existe. San Bernardo, dijo. Por San Bernardo. Bueno, entonces él dice que después de aprobada la nueva constitución, él se vuelve tranquilamente a su casa en la Araucanía, pero dice, antes de eso, formaré una directiva con jóvenes. A ver, la verdad es que a mí, insisto, me parece que ese no es el lenguaje del Chile de hoy. Pero lo habló dice que lo habló con la presidenta de la UDI, que fue a Concepción. A ver, habló con todo el mundo, instaló al exministro Chadwick ya a cargo de los contenidos de la nueva constitución, habló con José Antonio Cast, etcétera. Del Instituto Constitución Oye, pero 2022. yo quisiera salirme un poquito de Longueira propiamente tal y tomar el tema de fondo, en que él señala lo importante es no partir de cero en el estudio de la nueva constitución. A ver, cuando se habla de hoja en blanco, la verdad es que lo que se está diciendo es que no vamos a partir en esa constituyente de la constitución del 80,
Nadie parte de cero en la vida en nada. Aquí hay una tradición constitucional, tanto nacional como internacional, hay una tradición política en Chile, hay una tradición cívica, es decir, nada parte de cero. Y lo que está aquí en juego es el tema de los 2/3. Y yo quisiera explicar en un solo ejemplo la diferencia entre poder cambiar algo de la Constitución del 80 que requiere 2/3 y tener un nuevo texto aprobado por 2/3. El ejemplo es el siguiente: somos un grupo de 10 amigos que tenemos un bus para irnos de vacaciones y hay 6 que quieren ir al sur. Hay 2 que están dudosos y hay 2 que quieren ir al norte. Con la actual constitución del 80, todos tenemos que partir al norte. Con la nueva hoja, por supuesto, no sé. Ok, ya, porque el bus va al norte, ya. Bloquea, un tercio bloquea siempre la mayoría. No ir a ninguna parte. O no vas a ninguna parte. Estacionado. Exacto. La diferencia ahora es que, como dice Marcela, vamos a partir de un nuevo texto. Ella daba el ejemplo de la libertad de enseñanza. Vamos a tener que convencer a 2/3 de la convención para aprobar esa libertad de enseñanza. Aquí no es que alguien esté en desventaja, al revés, por primera vez una minoría no va a bloquear los cambios constitucionales y políticos. Ya, y creo que sí, ese bloqueo es el que nos ha llevado a la actual crisis. Quiero estar de acuerdo con Patricia, hace mucho programa, porque está explicando muy bien lo que es la hoja en blanco. Por eso yo entiendo que los que quieran cambiar lo que está, les parece que ese es el mecanismo. Si lo que yo no puedo entender es que gente de Chile Vamos, que hoy día comparte libertades que hoy día están consagradas en la Constitución, quiera seguir ese camino para volver a juntar 2/3, para volver a poner lo que hoy día está. Si esa es la Gente de discusión. Chile Vamos como, por ejemplo, Joaquín Lavín. Hablemos de eso, hablemos de la explosión y el amor por la socialdemocracia. Tengo que ir a la pausa. Pero volvemos de inmediato con Marcela Cubillos, con Quique Mujica y con Patti Pólitzer. Hacemos mesa central esta mañana de domingo en el 13, en transmisión simultánea con Tele 13 Radio. Volvemos. De vuelta en esta edición de Mesa Central domingo por la pantalla del 13, también por Tele 13 Radio en transmisión simultánea en todas nuestras plataformas. Estamos haciendo este debate de política y actualidad, la conversación de cada mañana de domingo acá con Marcela Cubillos, Quique Mujica y Patricia Pólitzer en el programa de hoy. Y quedaba pendiente, después de analizar bastante la entrevista de Longueira hoy día en el Mercurio, de Pablo Longueira, quedaba pendiente el otro tema de la semana, que es la proliferación de la socialdemocracia y el gusto que le ha dado al país por ser socialdemócrata, o a sus dirigentes políticos al menos. No sé cuánta gente entiende más el concepto lo que es ser socialdemócrata. Evelyn Matei también habla de esto, no se define como socialdemócrata, todo lo contrario, pero habla en la entrevista de La Última Noticia de Juan Diego Montalva, donde dice que quiere ser candidata presidencial también. Marcela, sí, Joaquín Lavín. Después que le hice una cosa cortita que quedó de atrás, que yo creo que también es bien decidor, que el primer candidato que se proclama a una convención constituyente sea un político que vuelve. O sea, al final también se empieza a transmitir a la gente que en la convención probablemente no sean ciudadanos comunes y corrientes o independientes que vayan a llegar, porque es bien fuerte que en la entrevista diga soy yo y los independientes que yo decía que vayan abajo. Y que los voy a arrastrar. Claro, entonces yo creo que eso también empieza a hablar un poco, se empieza a interpretar como es. Ahora, socialdemocracia y Joaquín Lavín. Mira, primero me pasó un poco que yo creo que todo el mundo entiende cosas distintas de lo que es la socialdemocracia. Es como una chapa que no sé, yo creo que he leído distintas interpretaciones, pero siento cuando lo dice Joaquín Lavín, siento que lo dice un poquito más hacia lo que estábamos hablando antes, de que hay un espacio en la centroizquierda que quizás representaba la concertación de antes, noventera, y que hoy día ha ido quedando un poquito más vacía. A mí me llamó la atención, lo dije al principio, lo que dice Heraldo Muñoz, o sea, tenemos que tener la discusión de qué diferencias tenemos, o sea, no le salen al tiro cuáles son las diferencias que tiene la centroizquierda con eso, porque hoy día uno ve los discursos y pueden ser un poquito distintos, pero las cosas fundamentales están votando igual. Entonces lo que yo siento es que Joaquín Lavín lo que hace es avanzar hacia ese centro que hoy día existe a nivel de la ciudadanía, pero que no tiene representación parlamentaria. Ahora, a mí en términos personales, cuando uno investiga un poco más lo que la gente entiende por socialdemocracia, no me parece una etiqueta demasiado atractiva. Yo creo que hay muchas de las ideas que no requieren poner esa chapa. O sea, todos queremos un Estado que proteja, pero yo al menos un Estado que no ahogue las libertades y promueva también las libertades del ciudadano. Entonces, creo que ciertas de las propuestas que están puestas por él ahí no necesitan ponerle una etiqueta o una chapa política asociada más bien a la izquierda. Hay que recuperar la izquierda socialdemócrata, dice Heraldo Muñoz hoy día en una entrevista de Gloria Faunde de La Tercera. No, yo creo que el término socialdemócrata es súper para una élite.
Lo que yo sí saco de esa entrevista a Lavín, que él dice ya la gente no se puede definir entre derecha y izquierda. Eso me parece interesante en términos políticos, porque puede ser un cliché, no estoy diciendo nada muy inteligente, pero sí lo interesante es que si no se resuelve por derecha e izquierda, ¿cómo se resuelve? Entonces, yo que estoy viendo, Lavín está haciendo la lectura de, uno, lo que decía Longueira hoy día, la inclusión social, como un eje para este país de diferencias tan abismantes. Uno, eso. Dos, que la gente está desprovista de un buen Estado, porque las clases medias no se sienten apoyadas y cada uno tiene que rascarse por sus propias uñas. Estoy haciendo la simple lo que le veo a Lavín. Y tres, que hay, como en toda socialdemocracia, hay una economía de mercado. Si en el fondo es la interpretación de la socialdemocracia como anticapitalista la que le dan los Podemos, en el fondo, y los comunes, como dice el presidente de Comunes, dice, estoy en contra de la socialdemocracia de Lagos, Lavín y Piñera. Socialdemocracia neoliberal, que es otro tipo de socialdemocracia, de Lagos. O sea, decir que Lagos fue nadie al final, ¿o no? Que porque Lagos fue neoliberal, o sea, Lavín puede ser socialdemócrata perfectamente. Entonces digo ahora, yo no sé si el presidente Comunes quiere ser socialdemócrata realmente, ¿no? No, por lo que dijo, no creo. O sea, además, la socialdemocracia, si uno se remonta a los mencheviques, a los bolcheviques, o sea, es un enredo mayor. Pero creo que lo que Lavín está tratando de hacer está diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Hicimos Estado, pero ahora hicimos mercado, ahora tenemos un Estado y con la lupa de la derecha, lo mismo que dice el ministro Briones. O sea, hay que tener un Estado eficiente y a la altura de las circunstancias para las personas. Pati Politzer. A ver, yo creo que más allá de la habilidad política que tiene Joaquín Lavín para sintonizar con las mayorías, yo creo que Joaquín Lavín hace mucho focus group. Es decir, ¿mucho qué? Focus group, es decir, estudios sobre lo que la gente está pensando. Y yo creo que mayoritariamente lo que ha descubierto Joaquín Lavín en el último tiempo, en estos focus group, es que la mayoría del país quiere un país democrático y con derechos sociales universales garantizados y dejar de confiar en estas reglas absolutas del mercado en que el chorreo iba a ayudarnos a todos, chorreos que nunca llegó. Es decir, la mayoría de los chilenos hoy día parece querer una fuerte intervención del Estado en el proceso de redistribución del ingreso para asegurar que la inmensa mayoría de los chilenos tengan una calidad de vida mínima aceptable. Pero y estamos muy lejos de eso. Pero este Estado no da el ancho, ¿ah? Lo que pasa es que lo que uno echa de menos... Hay mucho que hacer para llegar a eso. Y creo que esas son las banderas históricas de la izquierda. Pero como hoy día, tal como dice el Quique, esta división izquierda-derecha está... ya no representa a la sociedad más compleja, más con intereses diversos. Ya no sirve un partido que nos diga cómo ser en todos los ámbitos de la vida. Antes uno comía como un comunista, comía como demócrata cristiano, comía como de la UDI. Hoy día no, uno puede ser de la UDI y comer como socialista, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? La socialista y Marcela comer como ella. Yo creo que, a ver, aquí lo importante, porque todos podemos entender cosas distintas, así que Patricia hace una definición. Ahora, yo lo que encuentro igual divertido es que haya que como que interpretar las entrevistas y estemos todos tratando de interpretar lo que quiso decir. O sea, yo me muero a dar una entrevista que necesite tanta interpretación de partida. Yo creo que uno tiene que como... porque aquí estamos todos tratando de interpretar lo que no quiso decir. Yo creo que al final el debate de fondo es que hoy día, de verdad, son ejes de discusión y la gente se alinea en esos ejes de distinta manera. Yo creo que la integración social no tiene monopolio político de nadie. Creo que eso es un eje que ha surgido con mucha fuerza y me imagino que hay gente de centro izquierda y hay gente de centro derecha que creemos en que eso es un valor fundamental y Lavín ha sido muy certero en detectarlo y en avanzar hacia allá. La pregunta es si siempre fue importante para la derecha. ¿Qué cosa? Si siempre fue importante la Sí, integración es que te social quiero para la decir derecha. que hay un eje ahí fundamental, porque si uno piensa en integración social, inmediatamente el lugar donde debían encontrarse, y lo dice también Joaquín Lavín, es en la educación y en la educación pública. Y en la ciudad también. Y cuando uno ve lo que gobiernos de izquierda hicieron con la educación pública, perdón, pero yo siento que es justamente las reformas de ellos los que más daño hicieron a esa educación pública y las ideas
nuestras de mayor libertad, de mayor calidad desde la educación parvularia, de priorizar el gasto de recursos al inicio y no al final, ayudan a tener esa educación pública que permita una mejor integración, una mejor combinación y una mejor ayuda real para disminuir las brechas de desigualdad. Entonces, esto está mucho más en ejes, en prioridades, en políticas públicas, más que en etiquetas de partidos políticos que yo comparto que están quedando bastante obsoletas. Ahora, perdón, A ver, una pregunta para las dos. una sola Sí. cosita. Yo creo que efectivamente los gobiernos de la concertación pueden haber cometido muchos errores en términos de educación pública, pero quien destruyó la educación pública fue la dictadura. Patricia, en educación pública hicieron una reforma en que lo único que se centraron fue en impedir creación de nuevos colegios particulares subvencionados que estaban permitiéndole a las familias de pocos recursos y más vulnerables alcanzar una educación de calidad. Impedir que aquellos jóvenes que se estaban esforzando por llegar a liceos de su elección lo pudieran hacer. Impedir que los liceos emblemáticos que le permitían a muchos jóvenes de esfuerzo saltar y tener oportunidad lo hicieran porque fueron completamente condescendientes con la violencia. Entonces, tener un discurso de educación pública es bien distinto que cuando gobiernes, la priorices, inviertas recursos y la saques adelante. Te reconocí que la concertación había cometido muchos errores en materia de educación pública, pero quien destruyó la educación pública, de la cual nos enorgullecíamos, de hecho ahora se está cumpliendo un siglo de la ley de instrucción primaria. la ley de instrucción primaria, que fue un lujo en este país, y eso se rompió cuando llegó la dictadura. Eso Oye, es solo no, lo que la estoy pregunta diciendo. es que si ustedes creen que esto va a ser la BIN-Jadwe. ¿La qué? La BIN-Jadwe, o sea, si esa va a ser la definición electoral, porque aunque la socialdemocracia, no la de la BIN, la otra, dice que es muy luego y que hay que esperar, no suma ningún candidato competible o competitivo con esos dos pingos. O sea, yo no sé, Pati, ¿tú veías a alguien? Yo he escuchado gente socialista y me dice Carlos Montes, pero Carlos Montes no quiere. Bueno, si no quiere hay un problema, ya sabemos que los que no quieren, ¿cómo terminan? A ver, Pero es que A ver, yo creo no que la quieres tan elección- amplio, Quique, Sí. no quieres tan amplio. No Pero- quiere, Quiere- bueno, no no quiere en debe. serio, no quiere ahora, no quiere... no, claro, no quiere por ahora, en fin. No, yo creo que la elección no va a ser Jadwe Lavín. No, ¿ah? No, creo que no. Volviendo a Lavín, estas interpretaciones varias, como decía Marcela, que intentamos hacer aquí, yo creo que lo relevante que estaba diciendo Lavín es quiero conquistar ese grupo de centro izquierda que hoy día no tiene candidato. Pero la verdad es que yo creo que va a haber un candidato del sector progresista, por llamarlo de alguna manera, ahora que son todos socialdemócratas. Ya Claro. vemos el sector progresista, sin duda, va a tener un candidato ¿Pero competitivo? que puede ser Carlos. Sí, yo creo que sí. Y no, pero no, Yo pero creo que Jadwe sí, no cuando- representa eso. No, está- Jadwe es comunista. No, por eso. Es decir, No, a algunos se le representa la olvida, pero socialdemocracia. Jadwe es comunista y no representa, yo creo, al grueso del progresismo en Chile. ¿Y cómo hay que interpretar esto? Usted entrevista a Juan Diego Montalvo hoy día en la última Yo noticia. de repente creo que no va a ser ni Jadwe ni Lavín. ¿Qué va a ser Matei? ¿Cómo hay que interpretar esto no en la, sé, en la o derecha, Longueira. Marcela Cubillo, A tú ver, que yo conoces creo este que sector? aquí, no, yo creo que nosotros tenemos como Chile Vamos, creo que hoy día una ventaja en el sentido de que hay un procedimiento acordado que el candidato se elige en las primarias, y eso he visto que hay más discusión en la izquierda de cómo se hace, quiénes llevan candidatos, hay más distintos bloques. ¿Y quién va a la primaria, digamos, Claro, yo básicamente? creo que aquí van a surgir distintas figuras, salió esta semana Evelyn Matei, surgirán otras, no tengo idea, pero hay un procedimiento, hay primarias para que efectivamente enfrentar con un candidato unido de izquierda, porque Ya, pero eso no yo es lo no que me te pierdo. estaba preguntando. ¿Ah? Eso no es lo que te estaba preguntando. ¿Y qué me preguntaste entonces? No, ¿cómo hay ¿Cómo que, te- cómo explica eso? cómo hay que interpretar Aclárame la pregunta. La salida al... ¿Cómo se hace en el fútbol? ¿Cómo se dice en el fútbol cuando No, sale, a mí sale me defensa pasa- a barrer? Con Claro, el salió a delantero que va barrer. corriendo, Y salió no, a barrer. pasó, y no pasó como se dice en el Mira, fútbol, te ni puedo- te te pasa puedo- pelota, pasa balón, pero los dos juntos Pero no. los dos no pasan. Pasa, no. pasa jugador o pasa pelota. No, yo creo que es importante que quienes quieren ser candidatos y quienes tienen intención de participar en alguna nominación de los partidos, de las primarias, lo hagan ver. A mí lo que me gustaría es que esos surgimientos de candidatura nunca sean con críticas fuertes dentro del sector, porque lo que tenemos que hacer es enfrentar unidos, y enfrentar unidos potenciando una candidatura, porque yo no me pierdo, yo creo que uno tiene convicciones, las defiende,
pero la política no es solo testimonial. Igual como no es solo estrategia, tampoco es solo testimonial y hay que ganar elecciones unidos. Y uno en la política es también una opción entre alternativas. Muy pocas veces tú tienes un candidato que te representa 100% en todo. O sea, yo me acuerdo, bueno, fui diputada y claro, cuando la gente votaba por ti, no es que estuviera de acuerdo 100% en lo que tú pensabas, te prefieren por sobre otro. Entonces yo creo que si tenemos un procedimiento para asegurar que Chile Vamos vaya unido, tenemos que cuidar también que las formas en que surgen las candidaturas ojalá sean sin críticas recíprocas y sumando a esta unidad y aprovechando que hay un espacio vacío bastante grande por ahora, por lo menos. Por eso la importancia de Lavín, que es una estrategia no distinta a la... Piensa que cuando Lavín se presentó y casi le gana a Lago, Lavín era Opus Dei, era UDI y Pinochet estaba dando vueltas todavía. Y bueno, ahora es todo eso más socialdemócrata. Estaba en Londres, digamos. Ya, pero estaba vivo, digámoslo, y era un factor de... Entonces, a lo que voy yo es que estuvo a punto de ganar en ese contexto. O sea, si tú Imagínate me dices ahora. que en 90 y tanto, si partíamos en 90 y si va a ganar uno Opus Dei, UDI y Pinochetista, Y Chicago Boys, o sea, tú no decías, no, imposible. Bueno, ahí estuvo. Patti Pulitzer. Mira, yo creo que se nos está olvidando dentro de todo esto que estamos comentando el desprestigio en que está la política tradicional. Y creo que los candidatos van a tener que hacer grandes esfuerzos, cualquiera sean, por conquistar a nuevos sectores. Y en ese sentido, Marcela hace un rato hablaba de la constituyente y esta propuesta de Longueira diciendo yo voy y llevo a mis independientes. La verdad es que creo que los independientes van a salir solos a decir lo que quieren, no van a necesitar de estas figuras tipo Longueira. Y lo que hemos visto esta semana cuando partió la campaña por el plebiscito, es que aparecieron varios grupos de independientes organizados que quieren participar en el proceso del plebiscito, que quieren participar en la constituyente y que probablemente también van a querer participar en las distintas elecciones. Entonces creo que la relación entre los partidos y los grupos organizados de independientes va a ser muy importante. Y lo primero que tendrían que demostrar los partidos políticos es que tienen voluntad de que esos grupos organizados independientes puedan participar, porque hoy día tienen diversas trabas en la legislación. Ahora, me cuesta creer que debieran ser modificadas. No, te digo, me cuesta creer que los independientes puedan hacer una campaña competitiva con gente más o menos que tiene cierta orgánica, como son los partidos, son conocidos. Aquí el factor del conocimiento va a ser clave porque el periodo de la campaña es escaso. Entonces, me encantaría que fuese así, pero yo creo que lo que dice Longueira es bien realista. O sea, vamos a sumar a un grupo de no jóvenes, porque nombra a constitucionalistas, pero bajo ahí la idea de Longueira, puede ser voluntarista o no, no sé. Decir, bueno, bajo ese paraguas del que gana, todos, yo acarreo al resto. Claro, porque arrastra por la que yo cantidad soy de el votos. político y para abajo vienen los independientes y así logro que haya independientes en mi lista. Está Es que bien, así pero ahí quedaron- tienes ahora, que el problema es que aceptar así que los quedaron- independientes van a tener voz. Pero así quedaron las Siempre reglas puede. definidas, porque en el fondo se elige igual que la Cámara de Claro. Diputados, y esa regla está definida, o sea, salvo la paridad, que va a implicar que tengas que llevar mujeres que también tengan mucho O sea, voto, por lo tanto también van a ser mujeres probablemente políticas. Pueden haber Yo- constituyentes con el 1%. Claro, ahora, yo quiero decir Claro. una cosa con lo que estaban planteando de la lejanía de la gente hacia la política. Yo creo que también se da esa lejanía cuando tú ves que todos los políticos son iguales. O sea, si todos defienden lo mismo, si todos piensan más o menos lo mismo, o sea, ¿qué necesidad hay de repente de jugarse, de comprometerse, de adherir a defender tu idea? Y esta estrategia que hoy día se plantea para el plebiscito, ¿quién te garantiza que no la plantee igual para la constituyente? Mira, que vamos a perder la promoción de esta libertad que nos parece fundamental. Oye, hagamos que no perdamos ninguno, ganemos todo, nos colgamos entonces a eso. Entonces, creo que es una mala estrategia para partir un proceso en que va a haber que defender con mucha convicción por cada sector ideas que son muy fundamentales para cada sector. ¿Sabes qué? Yo creo que en nuestro país nos hemos acostumbrado y echamos de menos en estas nostalgias noventeras que dice Marcela, el tema de los consensos. Yo creo que lo que tenemos que aprender en esta coyuntura es precisamente a que tenemos que ser capaces de convivir en el disenso, Exacto. en que tú y yo podamos pensar distintos, podamos respetarnos y podamos avanzar no en los mínimos comunes, en los máximos comunes. De eso creo que se trata este momento, de saber cómo resolver
los disensos, las discrepancias, los distintos puntos de vista. Y de eso se trata también este programa. Así que con toda esta proliferación de candidaturas, como la de Evelyn Matei en las últimas noticias, la de Pablo Longueira en el Mercurio, que no es presidencial, sino que es constituyente y a presidente de la UDI, eso sí, con la proliferación de la socialdemocracia, Arboe ayer en la tercera. También. Ve, con todo eso nos entretenemos hablando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central con Patricia Politzer, Quique Mujica y Marcela Cubillos. Les agradezco mucho a los tres. Gracias. Tengan un buen domingo. Chao. Vamos a ir a la pausa. Vamos a volver con Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Y yéndonos a la pausa, les muestro cómo nuestra programación de Instagram TV, en nuestra programación digital de Tele 13 Radio, en Instagram TV, un segmento de Mercado Global, el programa de los miércoles, con Paula Comandari, que conversó con el ex consejero del Banco Central, Sebastián Claro, sobre los riesgos por eventuales arbitrariedades en el comercio internacional, tomando en consideración las dificultades que hay para esa materia en épocas de pandemia, pero también de guerra comercial. Un mundo donde las reglas pierden valor y donde estamos más sujetos a decisiones arbitrarias, es un mundo más complejo para Chile. Ese es un primer punto. Y lo segundo es que da la impresión, a juzgar por lo que vemos en la disputa a diario entre Estados Unidos y China, ¿ya?, de que algo de eso hay. Un mundo de menos reglas, un mundo de más gallitos, por usar un término más coloquial, ¿ya? Por lo tanto, ese riesgo yo creo que no es solo hipotético, sino que también tiene una implicancia práctica. Estamos de vuelta en esta edición de Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas, y ya comenzó esta semana la campaña de publicidad, de propaganda por el plebiscito. La franja televisiva va a empezar el 25 de septiembre, justo un mes antes de la fecha pactada para el plebiscito del 25 de octubre. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral ha estado muy presente en el debate estos últimos días, y estábamos con él para terminar de aclarar, o tratar de terminar de aclarar algunas de las cosas que quedan como dudas. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Buenas tardes. Muy bien, muy buenos días. Sí, buenas tardes. Son un gusto casi las 12. Siempre hablar contigo. Estamos justito, sí, casi las 12. Oiga, a ver, todavía está en duda y se ha armado mucha polémica por el voto de las personas que están contagiadas con COVID-19 y que están en cuarentena por disposición de la autoridad sanitaria. Usted ha sido de los que considera que todavía hay tiempo para buscar una fórmula. Pero Andrés Tagle, uno de los consejeros del mismo servicio electoral, dice establecer nuevos procedimientos de votación a 2 meses o menos de 2 meses del plebiscito, la verdad es que es un espacio casi infinito para cometer errores, para que haya equivocaciones y problemas. ¿Hay tiempo realmente de aquí al 25 de octubre para hacer algo en esa perspectiva? Yo creo, Iván, que si hay voluntad hay tiempo. Aquí nosotros hemos tenido que ir variando un análisis a fondo que hemos tenido que hacer para ver cómo garantizamos el voto de todas aquellas personas que tienen derecho a hacerlo. Hay que recordar que en Chile solo no pueden votar, están inhabilitados 250.000 personas en este caso, porque están con interdicción por causa de demencia, dictada por un tribunal, o con la suspensión de su ciudadanía o la pérdida de ciudadanía. Todas las demás personas tienen derecho a participar. Ahí nosotros tenemos un problema serio con las personas privadas de libertad que no tienen suspendido su derecho a sufragio y no se ha legislado respecto de eso. Que están en prisión preventiva, por ejemplo, eso, ¿no? Claro, y que no están condenados a más de 3 años de un día, procesados por delitos que merezcan pena de un día. Pero desde el año 2013 hemos estado planteando. Yo he hablado con varios ministros y de distintos gobiernos, con varios ministros de justicia, y ahora creo que ya con el acuerdo que llegamos en la última conversación con el presidente de la República, vamos a tener resuelto ese tema donde claramente hay una violación de los derechos humanos de esas personas a quienes se les agrava la pena con el hecho de no poder votar. Si le entiendo bien, Patricio, si le entiendo bien, si hay una solución para que vote toda la gente, no va a ser una solución solo para los contagiados con COVID-19, va a ser para todas las personas que están en la misma situación, digamos. Yo diría que en este momento no. En este momento debiéramos centrarnos en las personas que están con COVID-19, no es una situación discriminatoria, porque aquí lo que ocurre es que las personas que están privadas de libertad lo están por una decisión de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y que está controlado por Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia. En cambio, aquí se trata de personas que la autoridad sanitaria determina por razones fundamentalmente del Código Sanitario, pero que también tienen origen constitucional. Aquí hay que recordar que están en colisión 2 derechos humanos, el derecho a la salud y a la vida y el derecho a los partidos, a la participación política.
Y por otro lado, también esto está garantizado en el artículo 19 de la Constitución, en el número 1, el número 5 y el número 15. El Estado tiene que, de alguna manera, proteger la vida, la integridad física y psíquica de las personas y tiene que proteger la salud de las personas. Pero también tiene que proteger los derechos políticos de las personas. Y en este momento se está dando por primera vez en Chile, y eso es lo histórico, un derecho político que es que las personas, por el hecho de ser tales, por el hecho de ser personas, tienen derecho a participar directamente, ya sin representantes, directamente en el gobierno de su país. Nunca antes se había preguntado, creo que en el mundo, a una persona si quería o no una nueva constitución y qué órgano debía redactarla. Eso es lo relevante. La jurisprudencia internacional, Iván, dice que cuando está esta coalición no puede optarse por un derecho dejando sin ejecutar el otro. Eso es lo que tenemos que, nosotros como servicio electoral, nuestro rol es proteger con el sentido común, obviamente, que estamos en una pandemia mundial. Lo que pasa es que entrar en esa disquisición es muy complicado, porque ¿qué diferencia a una persona que está contagiada por coronavirus de una persona que está contagiada de otra enfermedad y que también está en cuarentena, o de una persona que está enferma y no puede salir de su casa porque está enferma solamente, o una persona que está en prisión preventiva y que no ha perdido sus derechos políticos? ¿Cuál es realmente la diferencia? ¿Por qué hacer una excepción específica con una enfermedad en particular? Claro, no, bueno, lo decimos, las personas que están privadas de libertad dependen de decisiones fundamentalmente del Poder Judicial. Claro, pero no han perdido su derecho. Claro, no han perdido sus derechos. Y nosotros hemos planteado, hemos estado en mesas con distintos ministros y con distintos subsecretarios de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ha habido hasta proyectos de ley, avanzamos uno, me acuerdo con Lorena Fríes cuando ocupó ese cargo, pero no se ha concretado. En el primer gobierno del presidente Piñera, cuando la ministra de Justicia, me parece Patricia Guzmán, planteó su interés en este tema, al día siguiente fue inmediatamente controvertida. De tal manera que hoy día yo creo que estamos avanzando para resolver ese problema que tiene una solución específica y que la solución está en otros países de América, como Ecuador, por ejemplo, donde con el voto anticipado se instalan mesas al interior de los recintos penales, ¿no es cierto? Y ahí quienes quieren votar, hay voto obligatorio, van y votan y se ordenan, pero con voto anticipado, vale decir, requiere un trabajo mayor. Personas que no han podido votar porque están enfermas, infartadas, fracturadas el día anterior, que están con tifus o por reposo médico, siempre han tenido esa limitación. Pero aquí se trata concretamente de personas que están sufriendo efectivamente una enfermedad. Estamos hablando del tema de las personas con coronavirus, claro, y podríamos incorporar respecto de las personas. Aquí, ¿sabe cuál es el punto? Que además, Iván, nosotros no sabemos quiénes son, ni podemos saberlo, porque el contagio se da entre 10 y 14 días, entre 12 y 14 días, digamos. Entonces, si decimos inscríbanse en los próximos 5 días, las personas pueden contagiarse muy cerca del plebiscito. Ese es uno de los problemas. Y el otro de los problemas es que las personas tienen 10 días, según nos dicen todos los médicos, de recuperación, de tal manera que si se inscriben en una lista dando su identidad y renunciando, porque tendrían que renunciar hoy día al privilegio que tienen del secreto, eso está protegido. Lo vimos con el Consejo para la Transparencia en profundidad. Está protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero por todas esas razones, ¿no cree que es un problema imposible de resolver? A mí me da la impresión de que uno tiene que, cuando está jugando un rol en una institución que tiene por finalidad proteger derechos, no debe dejar nunca de buscar hasta la última solución. Si en un momento determinado se da cuenta que no es posible, hay un refrán que decimos los abogados que a lo imposible nadie está obligado. Sí, claro. Pero no podemos renunciar con anticipación a buscar fórmulas. Ahora, si hubiera un consenso legislativo entre el gobierno y el Congreso que le diera facultades al servicio electoral para implementar alguna de las posibilidades técnicas, esa es otra discusión, pero si hubiera ese consenso rápido, pronto, ¿el servicio electoral estaría en condiciones de habilitar algún tipo de solución de aquí al 25 de octubre? Tendríamos que estarlo porque nosotros estamos para cumplir la ley. Ahora, soluciones quedan muy pocas. Analizamos la posibilidad de que fueran a centros especiales, que fueran incluso a centros de salud, donde los pudieran atender las personas que hoy día conocen quiénes son los contagiados de COVID-19 y que los atienden, donde tienen además cómo trasladarlos, pero en un momento determinado el ministro de Salud, que es la autoridad sanitaria y quien le reconocemos, digamos, precisamente la facultad para hacerlo, dijo no van a salir
de sus casas. Eso inmediatamente dejó de lado eso. Hoy día la única, tampoco nos sirve el voto postal. En el voto postal la persona tiene que trasladarse a una oficina de correo y ante el funcionario de correo acreditar que es la persona que está efectivamente entregando el sobre con la votación. ¿Sabe cuántas oficinas de correo hay en Concepción, Iván? 4. ¿Sabe cuántas hay entre Valparaíso y Viña? 8. Entonces, uno al final... Y además estas personas no pueden que, salir, digamos, así que no... Bueno, y además no pueden salir. Y la única salida que iba quedando era esta. Yo reconozco... La del voto domiciliario, llevar la urna a la casa, digamos, por decirlo así. Llevar la urna a la casa. No lo habíamos conversado como tema específico, ni había acuerdo en el Consejo. En eso quiero ser muy claro. Pero sí, todos estábamos buscando alguna solución para los efectos de que se cumpliera, ¿no es cierto?, y se respetara el derecho que tienen estas personas para poder votar. Como lo estamos haciendo también por vía distinta, porque es otra fórmula la que hay que utilizar con las personas que están privadas de libertad o las personas que están a veces en algunos centros a 5.000 metros de altura y el permiso de 2 horas que le puede dar el empleador no les permite ejercer el derecho de sufragio. Presentamos, nosotros, mire, en abril del año 2019, Iván, le entregamos al ministro Gonzalo Blumer, cuando estaba desempeñando el cargo de secretario general de la Presidencia, 64 propuestas a partir de la obligación que nos impuso la legislación del año 2016, la gran reforma durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que nos obligaba a hacer una evaluación de las leyes después de la elección. En abril del año 2019 concordamos con el ministro Blumen un proyecto donde si lo hubiéramos tramitado ya tendríamos voto anticipado. O sea, ¿qué pasó? El ministro Blumen se fue al ministro del Interior. Me ha tocado con 3 ministros conversar, 4 ministros de Sexpress conversar este tema. El ministro que lo reemplazó estimó que no era relevante y envió una reforma que se está tramitando y que el martes sigue tramitándose en el gobierno interior, pero que está bastante licuada, que en definitiva solo resuelve el problema de las personas mayores de 90 años que no han sacado su documento de identidad los últimos 11 años y que no han votado en las últimas 2 elecciones y no tienen documentos de identidad. Seguramente están fallecidas, son 152.000 personas. Iván, nosotros tenemos 5.460 personas con más de 130 años y la gente apunta los dardos contra el CERVEL. Oiga, esas personas están vivas para el registro civil y por eso no nos y por eso están en el padrón electoral. Oiga, pero ya que estas cosas están así, ya que este plebiscito iba a ser en abril y lo postergamos para octubre, ¿qué pasó? ¿El sistema político, el Congreso, el gobierno pecó de desidia en dejar esto para última hora? Yo en esto lo califico porque lo he visto trabajando a todos, además con una tremenda responsabilidad respecto de la salud de la población. Basta mirar la lamentable cifra que tenemos de personas fallecidas y de personas que están contagiadas. Creo que no estuvieron mirando al techo. Pero también quiero aclarar que nosotros en la reforma del año 2016 planteamos la posibilidad de que se nos diera iniciativa legislativa. Hay países en el mundo donde los órganos electorales tienen iniciativa de ley. No estoy hablando de iniciativa popular, que también la comparto, pero en este caso, y opinión personal, estamos en iniciativa legislativa. En Colombia, ¿no es cierto?, hoy día, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, el órgano electoral, después de hacer una elección, cuando se da cuenta de los problemas, cuando prevé problemas que puede proponer una legislación para solucionar proyectos de ley. Patricio, no lo tenemos, así que no tenemos responsabilidad en eso. Son los colegisladores, aquí son el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Oiga, aprovechemos de aclarar algunas dudas prácticas en torno a la votación. Tenemos algunas preguntas del público, a propósito, a ver si las podemos contestar. Mire esta. Mi nombre es Marcos Peña y mi pregunta es si para esta ocasión es obligatorio ser vocal de mesa. Buena pregunta. ¿Es obligatorio ser vocal de mesa? Sí, es un deber cívico que está establecido, digamos, en la ley. Nosotros sí, respecto a los vocales de mesa, estamos estableciendo, vamos a dejar establecido en el protocolo, que va a ser una causal de excusa el tener 60 años o más, vale decir, vamos a establecer excusas. Hoy día 70 años o más permite excusarse. Pero se va a bajar ese límite. Se va a bajar 60 años o más, que es la población de riesgo. ¿Ya? Y además se van a mantener el resto, ¿no es cierto? Las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Si tengo menos de 60, pero vivo con un adulto mayor, por ejemplo, y la verdad es que voy a estar todo un día expuesto a contacto con gente. Son temas que resuelve la Junta Electoral. Nosotros no nombramos a los vocales. Sí, los nombra la Junta Electoral.
Junta Electoral, que es un órgano autónomo, ahí hay que tener presente, ¿no es cierto?, que se puede presentar los reclamos, digamos, o las excusas pertinentes, y la Junta Electoral es la que resuelve. Mire, tenemos más preguntas. Mire. A ver. Hola, mi nombre es Brenda. Si mi comuna está en cuarentena, ¿voy a tener algún permiso especial para ir a votar? Eso. Hola Brenda, nosotros tenemos efectivamente establecido en la delegación de facultades que se promulgó hace 3 días, o 2 días, ya no me acuerdo, es muy reciente. Hace 3 días. Hace 3 días, tenemos establecido que no podemos dictar ninguna medida general que impida la realización del plebiscito en una comuna, una región o en el país. Yo me imagino que no quiero anticiparme, pero el ideal es que, mire, aquí el plebiscito es de todos y de todas. Si nosotros hoy día empezamos a cuidarnos, todos, si empezamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos, vamos a bajar el nivel de contagio de una manera muy importante. Pero por otra parte es bien probable que haya alguna comuna en cuarentena en el país. No es raro pensarlo, digamos. Veamos, ¿Qué pasa con esa comuna? ¿La gente debería tener un permiso para ir a votar? Me imagino que debiera haber un permiso para ir a votar. Creo que eso debiera ocurrir así. Pero eso depende de la autoridad de salud. Depende de la autoridad de salud, evidentemente. Si nosotros en este momento están ya en los padrones definitivos los 14.855.719 personas que van a poder votar, 59.552 de las cuales lo hacen en 66 países del extranjero, donde además van a tener que regirse respecto a las normas de orden y seguridad y las normas sanitarias por las normas locales. Tenemos otra pregunta. Cuénteme. Tenemos otra pregunta del público, mire. Hola, mi nombre es Patricia Muñoz y me gustaría consultar, si una persona tuvo COVID, ¿necesita presentar algún documento que acredite que ya fue dado de alta? A ver, tocaya, no le entendí bien la pregunta. Si yo tuve COVID-19, ¿necesito llevar algún certificado de alta, algún certificado médico que diga que yo ya tuve la enfermedad y que pero que ya no la tengo, ya no estoy contagiando a nadie? No, porque seguramente no va a estar, inmediatamente va a estar dentro de las personas que se recuperaron, afortunadamente, que son muchas, y de tal manera que no requiere llevar ese documento. Y no va a haber una lista de personas con COVID-19 vigente, por decirlo así, en los locales, ¿no? Que no pueden entrar. Eso es reservado, es secreto, esa información es secreta, ¿no? Claro. La hemos pedido y no nos van a entregar nunca esa información, pero sí la tiene Carabineros, que hace los controles en las calles, y sí las tienen las instituciones de salud primaria de cada uno de los municipios que están haciendo la trazabilidad y que son quienes se contactan permanentemente. 2 veces a la semana tienen que ir a ver a las personas que están contagiadas. Ellos saben, pero nosotros no tenemos la menor idea. Entonces, cuando hay gente que con mucha facilidad nos dice, hagan mesas especiales, ¿y qué? Mesas con un libro en blanco, esperando que llegue quién. Que llegue alguien, claro, es medio complicado. Oiga, a propósito, una cosa que se me quedó en los vocales, una persona que tiene diabetes o una persona que tiene hipertensión, que han sido descritas como enfermedades de alto riesgo concomitantes con el COVID-19, ¿tendría una razón para excusarse y tendría que evaluarlo la Junta Electoral también, no? Claro, también tendría que evaluarlo la Junta Electoral. Pero podría ser un motivo. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que los vocales son sorteados, algunos ya van a venir de los que estuvieron en las elecciones de 2017, la segunda vuelta de la elección del presidente Piñera, porque no han cumplido los 4 años todavía que establece la ley. Pero se han creado mesas nuevas, porque creció el padrón entre el padrón cerrado el 27 de diciembre y el 6 de junio, por la posposición del plebiscito. Ahí fíjese, 120.000 jóvenes cumplieron 18 años y que no habrían podido votar en abril, hoy día van a poder votar. Pero también se nombran vocales en el momento de constitución, de instalación de las mesas el mismo día de votación. Nosotros ahí estamos instruyendo a los delegados, jefes de local, que no consideren o que las personas puedan excusarse, las personas mayores de 60 años en esta situación de riesgo puedan excusarse con certificados médicos. Ahí rige la norma general. La norma general. Oiga, a propósito de los jóvenes, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, está pidiendo que se habilite el voto para las personas entre 16 y 18 años, para los adolescentes. Eso con el padrón cerrado ya es imposible, ¿no? Sí, ahí un poquito tarde. Ya, o sea, ni aunque hubiera una ley, digamos. No, es que se ha discutido esto antes, con anticipación,
y hoy día ya el padrón definitivo está cerrado. 60 días antes del padrón, el día 26, nosotros publicamos y ya está disponible en la página cervel.cl. Exacto, ya está listo. Vamos con otra pregunta de la gente, mira. Hola, soy Diego. Quería saber si es que existe la posibilidad de que uno haga las votaciones en medio online y no ir presencialmente. Votación Diego, online. sí, Diego, ese es un tema que también analizamos. Hay que distinguir, la votación online se aplica en Estonia y no tuvo muy buenos resultados. La votación online, el problema que tiene es que no asegura que sea secreto, que sea personal, porque cualquier persona puede utilizar una tablet, un teléfono, un computador con una clave determinada que se le enviaría por el servicio electoral o la clave única, pero no es secreto, no es personal y tampoco es presencial en el sentido que está regulado hoy día, que las personas deben presentarse ante una mesa. No es recomendable el voto online. Hay personas que confunden el voto online con el voto electrónico, que es otra cosa, porque en el voto electrónico lo que no hay en la mesa receptora de sufragio hay una máquina. Claro. Y uno en vez de votar con un lápiz, con un papel, pulsa en una máquina, ¿no es cierto? Y recibe probablemente Como si fuera un cajero automático. Y todo esto. Pero hay que ir de todas maneras, hay que concurrir al local de votación. Y además es un sistema que se aplica de manera en elecciones generales solo en la India, donde votan más de 1.000 millones de personas y no habría otro sistema de votación. En Brasil, que es prácticamente un continente, bueno, y en Venezuela. Ya, tenemos otra pregunta, Patricio. Mi nombre es Alidianis Méndez, soy extranjera venezolana, estoy en proceso de regularización para la definitiva. ¿Tendría yo derecho a votar para el plebiscito? A ver. Alidianis, un gusto además que puedas estar aquí, ojalá te hayan tratado bien nuestros compatriotas. Solamente tienes derecho a votar y tuvimos que resolver bien ese problema porque se hablaba de ciudadanía en el primer acuerdo, pero ya establecido y determinamos que pueden votar los extranjeros. Más de 378.829 extranjeros van a votar en esta elección, pero tienen que tener 5 años de residencia en el país. Digamos. De tal manera que si, Alanis, tú tienes esos 5 años y apareces en el padrón, vas a poder votar. Si no, vas a tener que seguir esperando el tiempo hasta esperar esos 5 años que exige la ley de avecindamiento para los efectos de otorgar derecho a los extranjeros. Es bien interesante porque ahí la gran mayoría de extranjeros que puede votar son 138.000 peruanos, después los siguen los bolivianos, colombianos, argentinos y ecuatorianos. Ya, pero en eso, los 5 primeros. Pero para todos ellos ha regido la norma general, digamos, que es este periodo de residencia 5 años. mínimo, 5 años, ¿no? Para poder votar. Sí. Ya, oiga, en último caso, raya para la suma, ¿de qué depende que se haga el plebiscito el 25 de octubre? ¿Solo de la condición sanitaria a estas alturas, no? A estas alturas depende de la condición sanitaria. Nosotros estábamos preparados para realizar el plebiscito el 26 de abril. De hecho, hoy día ya estamos desplazando lo que es la cédula, el material electoral, porque trabajamos con bastante anticipación en todo, en propuestas que presentamos al Ejecutivo, al Legislativo y también en los temas logísticos. Y por eso las elecciones resultan como resultan en Chile. Y depende de la decisión que puedan tomar los poderes colegisladores. Mientras la Constitución le ordena al Servicio Electoral realizar el plebiscito el 25 de octubre, el plebiscito va sí o sí el 25 de octubre. Si hay algún cambio, nosotros obviamente tenemos que obedecer la Constitución. En materia de los lugares de votación, ¿se está privilegiando? ¿De quién depende? Primero, ¿qué lugares de votación se eligen? Y si se están privilegiando los espacios abiertos. Alguien proponía esta semana que se usara, por ejemplo, el Parque O'Higgins, que es una gran explanada. Es medio complicado porque, bueno, es difícil, probablemente haya calor ese día, pero bueno, ¿se puede pensar en algo así? Sí, a ver, nosotros, cuando la ley lo permite. La reforma legal del 2012 establece que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, locales abiertos, espacios, etcétera. Pero hay que ver condiciones de seguridad, hay que ver una serie de razones. Por eso, si bien los determina el Servicio Electoral, lo tiene que hacer en contacto y en coordinación con la comandancia de guarnición respectiva. Eso ya se hizo. Y es importante señalar que nosotros para el plebiscito del 26 de abril teníamos 2.249 locales. Para el plebiscito del 25 de octubre aumentamos a 2.715 locales. Y además privilegiamos locales más amplios que permitan mesas más grandes que vamos a requerir para el distanciamiento físico de los vocales, que van a tener además un kit de seguridad
el mismo para todas las comunas de Chile. Se había planteado la posibilidad de que fueran las comunas las que compraran estos kits. Nosotros nos oponemos a eso. Queremos que la igualdad que se va a producir el día 25 de octubre, donde su voto, o tu voto, Iván, mi voto, el voto de los que nos están escuchando, vale exactamente lo mismo, cualquiera sea la condición social, el lugar donde vivamos o los niveles de educación. Queremos que eso se exprese desde el principio y vamos a comprar a Cenabás un kit y materiales, elementos sanitarios iguales para todos. No queremos comunas ricas o sobreprotegidos y comunas pobres que apenas logran dar determinadas... aquí la igualdad es fundamental para el servicio electoral y en eso nos vamos a jugar. Todas las mesas van a tener los mismos sistemas de protección y las mismas normas sanitarias de protección se le van a aplicar a todos y cada uno de los casi 15 millones de electores y electoras. Oiga, ahora sí lo último. El único fleco que está suelto es el del famoso voto de la gente con COVID-19 o de otras personas que pueden ser consideradas en la legislación. ¿Hay un deadline, hay un plazo, un punto de no retorno en términos de plazos para una legislación como esa? ¿Usted cree que se puede esperar hasta cuándo? Yo diría lo antes posible. Ahora, no queda ya... Nosotros hicimos un planteamiento que fue personal, pero dentro del marco de lo que estábamos discutiendo, porque yo entiendo que ningún consejero del servicio electoral haya estado en la tesis de prohibirle el voto a determinadas personas. Eso, o sea, parto de la base que los 5 que conformamos el Consejo estábamos en la idea de buscar fórmulas. Yo a lo mejor aventuré, lo reconozco, una fórmula que puede gustar o no puede gustar. Otros consejeros habían planteado otras fórmulas que fueron quedando en el camino porque se fue cerrando el plazo, ¿no es cierto? La situación de las personas que están hoy día y van a tener que estar en sus casas. Lo antes posible. Hoy día el Ejecutivo también cerró ese capítulo, pero yo he visto aquí apoyos del presidente de la Cámara de Diputados, de senadores, de organizaciones de la sociedad civil, de personas que tienen iniciativa legal. De tal manera que nosotros estamos atentos a lo que puede ocurrir. Yo, de hecho, mañana lunes tengo que asistir a la Comisión de Gobierno Interior, que tiene una sesión especial donde se va a tratar, entre otras cosas, un proyecto que es más amplio, creo yo, y que establece el reconocer el derecho a sufragio de muchas personas. Yo creo que aquí, si estamos en una situación especial, ante una situación muy excepcional, tenemos que buscar, la solución que se deba buscar tiene que estar más bien concentrada en eso, y no en algo que se haga imposible de implementar. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, esta mañana en Mesa Central. Patricio, muchísimas gracias por la gentileza. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central. Lo transmitimos en simultáneo por Tele 13 Radio a esta hora. La pausa y volvemos. De vuelta en Mesa Central domingo. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Vamos a ir a Temuco, donde se ha desarrollado en las últimas 4 jornadas un paro de camioneros. Es uno de los focos principales en las carreteras. Ahí está Pablo Becerra en las cercanías de Temuco con el informe de lo que ocurre hoy. ¿Cómo amaneció esta movilización, Pablo? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos nosotros apostados en el sector de Pillan-Lelbún, que es el área de ingreso norte hacia la ciudad de Temuco. Y hace poco rato atrás recorrimos la columna completa de estos camiones que permanecen ya hace 4 jornadas de paralización, apostados, ocupando una pista en cada sentido de la ruta 5. Y nos demoramos 3 minutos con 11 segundos en recorrer toda esta fila de camiones. Son decenas que han llegado de distintos puntos del país y que señalan se van a quedar acá hasta que termine esta paralización de carácter indefinido, donde ellos están pidiendo la aprobación de 13 leyes, por lo menos, que señalan asegurarían una mejora en las condiciones de seguridad en las rutas, sobre todo del sur del país, después de hechos de violencia que se han registrado ya durante todo este año. Ha sido una jornada también intensa de reuniones virtuales, porque
a través obviamente de conexiones por distintas aplicaciones, los dirigentes se han estado reuniendo para ver si es que aceptan las nuevas propuestas que han tenido con el gobierno después de rechazar una que ayer calificaron como llena de clichés, porque no les ofrecía nada, según ellos señalaron, para poder bajar esta movilización que, según lo que se ve, ya podría pasar hacia el día lunes. Y ayer ya se sentían los efectos, Iván, porque un poco más al sur, en las ciudades de Valdivia y Osorno, se estaban registrando algunas situaciones de desabastecimiento de combustibles, donde incluso se limitaba a que las personas pudieran comprar solamente 10.000 pesos de benzina, y eso generaba disgusto y preocupación entre quienes estaban obviamente tratando de conseguir un poco de combustible para poder realizar recorridos que se pueden realizar porque los camioneros no están bloqueando completamente la calzada. Hay un tránsito regular en este minuto, de hecho, en la ruta 5 en distintos puntos, porque son 43 sectores en las rutas de todo el país donde están apostados los camioneros. Lo que sí, no están dejando pasar ningún camión de lo que no sea de lo que ellos califican como servicios esenciales, y a eso se refieren con los camiones que están transportando medicamentos o insumos médicos en este caso. No están dejando pasar ya los camiones de combustible. De hecho, en los extremos de esta concentración que está acá hay muchos camiones de gas y también algunos de benzina. Los camiones de gas vienen desde Argentina, por ejemplo, y tenían que descargar en comunas como Osorno y se han tenido que quedar acá. Y ahora recién conversábamos con un camionero que estaba transportando benzina y que lo habían retenido durante toda la jornada de ayer aquí, lo habían dejado pasar para descargar hacia Pitrufquén y a la vuelta vacío ya lo habían dejado acá nuevamente. Él decía que estaba apoyando el paro de los camioneros, pero como no es dueño del vehículo que él estaba manejando, hace caso a lo que le dicen sus colegas de la CNTC, porque recordemos que este paro es de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, pero no agrupa a todos los camioneros del país. Es la situación, Iván, que se está registrando en este minuto acá. Vemos cómo está regular el tránsito, pero sí hay grupos de camioneros que se están dedicando exclusivamente en ambos costados de esta concentración a parar a sus colegas y hacerlos que se queden a un costado de la ruta, sobre todo cuando van cargados con combustibles, porque ellos han dicho ya que no van a dejar pasar ningún camión a menos que no sea de insumos básicos. Iván. ¿No consideran el combustible un insumo básico los camioneros movilizados ahí en esa zona? Gracias, Pablo Becerra. Muy buenas tardes. Informe luego en Tele 13 tarde. Hablemos de la situación en la Araucanía, de la situación de la movilización con dos senadores de la región. Acá en el estudio, el senador José García Ruminó. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván. Muchas gracias. Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, sí, ya estamos. Sí. Oiga, y por Zoom, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, Iván. José, ¿qué tal? El gobierno ha dicho que esta es una movilización que se ha mantenido relativamente pacífica. ¿Se puede considerar pacífico el no dejar pasar camiones con combustible, senador García? Iván, yo quiero que nos pongamos en el lugar de los camioneros. En primer lugar, ellos no son personas que les guste andar protestando ni creando manifestaciones, son personas de esfuerzo, son personas de trabajo, a eso están acostumbrados. Si ellos se han visto en la obligación de tener que hacer esta manifestación, es por la situación de violencia que ocurre y particularmente en determinadas zonas del país, entre ellas algunas comunas de la provincia de Malleco en la región de la Araucanía. Los atentados a los camiones han sido reiterados, yo diría cada vez más violentos. Entonces lo que ellos están haciendo realmente es hacer un llamado al Poder Ejecutivo, a nosotros, el Poder Legislativo, para que agilicemos esta agenda de mayor seguridad, de mayor protección. También al Poder Judicial, a los tres poderes del Estado, para que de una vez por todas repongamos la paz en la Araucanía y también, por supuesto, en la parte sur de la región del Biobío. El senador García habla sobre la legitimidad del paro y de la protesta, senador Quintana. ¿Cómo ve usted esa legitimidad? Y le repito la pregunta, ¿usted considera que es pacífico, que se puede considerar pacífico un paro donde los camiones de combustible están siendo detenidos en la carretera? Mira, lo primero, Iván, creo que hay que solidarizar con las víctimas de este conflicto, porque aquí hay víctimas de lado y lado, y particularmente quienes han sufrido, ¿no es cierto?, pérdidas en las vidas, como el caso de Juan Barrios, ¿no es cierto?, con su familia, naturalmente, como lo hemos hecho muchas veces, como hemos solidarizado muchas veces, hemos condenado estos hechos de violencia, como por supuesto Cabañas en el lago Lanalhue, como los hechos ocurridos
en el emprendimiento del padre del presidente de la Democracia Cristiana, que por supuesto no conducen a nada, no resuelven ni en lo más mínimo los problemas de la región, solo los acentúan y los agudizan. ¿Y qué decir de lo ocurrido hace más de 10 días con esta menor que resultó baleada en la ruta justamente en la provincia de Malleco? Entonces eso es lo primero y eso uno lo entiende. Y además te diría que el derecho a movilización este país está plenamente garantizado. Otra cosa es que estamos acá frente a una movilización, digámoslo así, bastante sui generis. Sui generis porque hay un conflicto interno. Basta ver las declaraciones de los choferes, del sindicato de choferes a nivel nacional de camiones. Basta con ver las declaraciones del presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, que claramente no está en esta movilización, que han señalado que aquí ha habido tensión, que ha habido coacción y amenaza en contra de otros trabajadores que hoy día, por ejemplo, tuvimos señalar la nota, quieren desplazarse hacia el sur, donde claramente hay un desabastecimiento. Pero eso sui también porque por el conflicto interno, decía, por el daño que ya se está ocasionando a muchas regiones del país, especialmente en el sur, por la particular relación que hay con el gobierno. Esto es bien extraño, ¿sí? Incluso lo podríamos conversar después más en detalle y revisar cada uno de los 13 proyectos. Y porque estamos frente a una pandemia, eso es un tema no menor. El propio ministro París, que ha sido muy empático, razonable, a diferencia de la vocería que ha hecho el presidente Piñera, cuando dice que se ha cumplido o que no se ha afectado con el suministro al libre tránsito. Obviamente algo que ya está claramente desmentido. Cuando el propio ministro Víctor Pérez, muy cercano a Sergio Pérez, todos sabemos, y dice que se ha cumplido con el compromiso de no cortar la ruta, también es falso. Entonces aquí tenemos un gobierno que más bien parece vocero de este movimiento, que es un movimiento que tiene tensión en su interior y que no representa a la totalidad de los camioneros y especialmente los conductores. Senador García, ¿qué piensa de eso, de lo que dice el senador Quintana? La posición del gobierno ha sido muy clara en el sentido de que no se va a permitir ninguna situación ni de violencia, ni que tampoco se impida el libre tránsito. Yo me vine el jueves desde Valparaíso, estuve en sesión presencial. Por supuesto, hay ¿Se encontró con los camiones ahí en Lo Vázquez? Por supuesto, ahí en Lo Vázquez y claro, estuvimos detenidos 10, 15 minutos, pero luego pudimos pasar sin ninguna dificultad. Entonces yo creo que vámonos al fondo de lo que están planteando los camioneros. Lo que ellos están pidiendo es poder trabajar en orden, en paz, en tranquilidad. Frente a hechos concretos, ellos no están inventando los hechos de violencia, no están inventando los ataques, no están inventando las distintas situaciones que les ha tocado vivir. Y ahí están los camiones quemados, lo veíamos en el y que además no es de ahora, no es de los últimos 30 días, es de verdad desde hace mucho tiempo. El señor Barrios que falleció, esto ocurrió, si mal no recuerdo, en enero. Fines de enero o febrero. O sea, ahí en Victoria. Entonces, esto ha sido reiterativo en el tiempo. Y hay que ponerle atajos de una vez por todas, porque las acciones son cada vez más violentas, cada vez hay más riesgo para los conductores, hay más riesgo. Lo que pasó con la niñita de 9 años, Montserrat, que va acompañando a su papá. Pero ¿cómo? Le llega una bala en la espalda, sí. No, eso es indesmentible. La pregunta es si puede un grupo de interés, como un sector de camioneros, forzar una legislación de esta manera, por estos medios. Se lo pregunta al senador Quintana también. Senador. Sí, bueno, yo por eso digo, creo que hay diferencia entre los actores del mundo del transporte, el mundo del rodado. Víctor Jorquera, un dirigente bien destacado, él señala que aquí lo que falta es un servicio del Estado en transporte, y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero de ahí, que bastante, por eso digo, sugiere esto, porque de ahí a interpelar y emplazar claramente con la venia del presidente Piñera y del ministro Pérez al Parlamento, al Poder Judicial, es francamente no entender nada. Por eso aquí vemos que hay casi una colusión entre el gobierno y este grupo de camioneros. Esto claramente yo no lo había visto nunca en los tiempos de democracia. Entonces, cuando uno revisa, Iván, el listado de los 13 proyectos que ha presentado esta agrupación de camioneros, de dueños de camiones, parece una minuta elaborada en La Moneda. Lo quiero decir con toda franqueza, parece que es un documento que le entregaron en La Moneda a los camioneros. O sea, ¿qué costaba un gremio tan importante como este juntar transparentemente, como deben ser estas cosas, a dos penalistas que seguramente ni les cobrarían nada, y le entregaran la opinión y le dirían, y definirían rápidamente, le dirían primero, estos 13 puntos, quedémonos en 12, porque hay un 13avo que no ha sido presentado por el gobierno, son 12. Y de esos 12 no tengo ningún problema en que lo analicemos uno a uno. Tú tienes ahí movilización de los carabineros y de la PDI,
¿Qué tiene que ver en concreto con este conflicto de las carreteras? Robo de madera, ¿qué tiene que ver? Eso es protección a la industria, lo discutimos largo en el Senado. Ley de control de armas, va por otro lado, incluso hasta la trazabilidad de las armas del Estado van por ahí. Inteligencia, es una discusión macro, y hoy día las policías tienen helicópteros, tienen inteligencia, tienen capacidad, tienen recursos que 10 veces lo que tenían hace 20 años atrás, hoy día para justamente combatir esto, para anticiparse, para prevenir, para hacer las cosas bien. La ley de narcotráfico, ¿qué tiene que ver eso? La ley antiterrorista, que evidentemente le interesa mucho al gobierno, pero el gobierno diga cuál va a ser la ley larga, porque hoy día solo se está discutiendo la ley corta para aspectos procesales. O sea, no es que ninguno tenga nada que ver. Te puedo decir que infraestructura crítica yo creo que tiene algo que ver. Y ahí falta un trámite en la Cámara de Diputados, donde el presidente del mismo partido, el senador García, perfectamente lo podría poner en tabla porque ya está en estado de tabla. Entonces yo no me cierro a ninguno de estos temas de antemano, pero simplemente digo, ¿por qué emplazar al Parlamento? Porque este es el libreto que el presidente Piñera, cada vez que está en problema, recurre. Esto es un libreto que utilizó muchas veces el año pasado en medio del estallido, pero eso no es buscar la solución, eso es engañar a los propios socios de esta Confederación Nacional de Transporte de Carga, pensar que en el Parlamento está la solución cuando la facultad exclusiva de controlar del público es del presidente Piñera y del ministro Pérez. Senador García, ¿qué responde a lo que dice? En el hecho, nosotros tenemos 12 proyectos de ley en el Congreso, en distintas etapas. Hay proyectos que, a pesar de que el gobierno le pone reiteradamente urgencia, no se tramitan, se entrampan. Entonces, no me digan que la agenda de seguridad no tiene urgencia. Por favor, si lo estamos viviendo y sufriendo todos los días. Todos los días hay ataques violentistas, todos los días hay ataques terroristas. ¿Y se entrampan estos proyectos por qué, senador? Yo creo que fundamentalmente por razones políticas, porque muchos de ellos son proyectos enviados por el gobierno, son proyectos que a un sector de la izquierda no le gustan, no le interesan, lo consideran un atentado y por lo tanto se niegan a legislar. Pero no dejan tampoco que finalmente se pronuncien. Porque está bien, si no les gusta el proyecto, vótenlo en contra, rechácenlo, no seguirá su curso, buscaremos otras alternativas. Pero ahí se entrampan, no continúan. Entonces yo encuentro súper legítimo que un sector productivo de nuestro país, como son los transportistas, nos digan, mire, le pedimos al Congreso que agilice la agenda de seguridad. Y también se le pide al gobierno, o sea, yo creo que está dentro de lo que es absolutamente legítimo pedir. Y yo creo que nosotros estamos en deuda. La agenda de seguridad es cada vez más urgente. No es la única agenda, por supuesto, pero frente a la violencia, frente al terrorismo, frente a todo lo que estamos viviendo, que no es solo en la Araucanía, es también la provincia de Arauco, la parte sur de la región del Biobío, la parte norte de la región de los ríos. También acá en la región metropolitana muchas veces hay violencia extrema. Entonces la agenda de seguridad debiera ser de interés de todos los sectores políticos. La violencia no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, por favor. La violencia afecta a ciudadanos comunes y corrientes, afecta a gente modesta, gente sencilla. Tenemos que protegerlos, tenemos que defenderlos. Para eso es la agenda de seguridad. Senador Quintana, ¿qué piensa de lo que dice el senador García en términos de que a la izquierda no le gustan estos proyectos y por eso los dilata? Mira, para hacer un análisis riguroso de esto no podemos quedarnos en los titulares, tenemos que ir a los detalles. Y en concreto, tú lo que ves hoy día es que nunca un presidente, desde la vuelta a la democracia, había tenido tantas y todas las herramientas legales y constitucionales para ordenar el orden público y para restablecer el orden público. Y tú tienes que en el último año, después del estallido, se aprobaron leyes, bueno, te insisto, la Cámara está pendiente, infraestructura crítica, y yo creo que algo se asemeja. El Senado, se acordará, el senador García lo rehizo completamente la Comisión de Constitución, con estándares distintos, nuevos, bajo determinadas exigencias, como una reforma constitucional, y no como originalmente lo presentó el gobierno. Pero también tú tienes ley antisequeo y tienes ley antibarricada, que son para usarla. Yo me pregunto, ¿y la ley de seguridad del Estado, frente a un hecho flagrante, cuando aquí es amenazado con alterar el suministro de productos esenciales, lo han dicho claramente los convocantes, se ha hablado de estrangular las carreteras, pero sucede que el presidente Piñera el año pasado, el mismo 18 de octubre, antes de que se produjera el atentado, ¿no es cierto?, con Enel, un centro de distribución, para hacer la comparación con lo que hoy día nos ocurre en las carreteras. Sin embargo, anunció antes de eso ley de seguridad del Estado. Aquí nada. Entonces, tú entenderás lo que va a ocurrir cuando en el futuro, frente a cualquier otro hecho grave, el presidente quiera establecer la ley de seguridad del Estado. Entonces, ¿a quién preocupa? ¿Qué doble estándar? También hay un doble estándar de las policías, de carabineros, respecto de lo cual nada dicen los convocantes. Carabineros está hoy día
se ha transformado en una policía, una fuerza policial selectiva. A los manifestantes del rechazo los acompaña y los escolta, y a los manifestantes del apruebo los reprime y los disuelve. El senador García le vamos a preguntar también por el tema del doble estándar, pero a la pregunta, la izquierda le pone coto, dilata proyectos de la agenda de seguridad porque no le gustan, porque le son incómodos, porque tampoco los quieren rechazar. Mira, yo te puedo decir que en la izquierda hay un sector determinado que por distintas razones, algunas puede ser comprensible, yo creo que arrastra un trauma del pasado en materia de seguridad, pero es un sector de la izquierda. Yo te diría que un sector cada vez mayoritario en la izquierda, donde yo me sitúo, que entiende que los temas de seguridad afectan todos, esencialmente la gente más modesta de este país. Hemos estado dispuestos, con Francisco Cuenchumilla, destrabamos la discusión, entre otros senadores, varios, de todos los sectores, la Fuerza Cristiana también, del Partido Socialista, destrabamos el tema de infraestructura crítica el año pasado con el rol central de la Comisión de Constitución y en otros proyectos también. O sea, el presidente hoy día tiene todo el abanico, pero yo creo que hay que superar, si hay algún trauma hay que superarlo. El tema de seguridad es un tema central. Yo estoy dispuesto, como despachamos el año pasado, muchos temas de seguridad, a seguir analizándolo. Perdón, no me cierro al tema de la ley Juan Barrio, pero te quiero decir que el delito de incendio con resultado de muerte tiene penas que ya son altísimas, presidio mayor en su grado máximo, que parte en 15 años y un día hasta toda la vida, cadena perpetua. De eso estamos hablando para cualquiera que queme un camión con resultado de muerte. Entonces aquí va a cambiar una hipótesis en un lugar. Yo no me cierro a discutir. Te aseguro que muchos senadores de centro izquierda tampoco se cierran, porque aquí en el Congreso no hay ningún bloqueo. Todo el país ha visto, ¿no es cierto?, que el Parlamento ha estado despachando, por supuesto, el proceso constituyente, haciendo más seguro el plebiscito, la ayuda económica, social en tiempos de pandemia. Hemos legislado, el senador García lo sabe muy bien, porque están haciendo 20, 30 iniciativas. Eso está, o sea, cualquier chileno medianamente informado sabe que el Congreso no ha estado bloqueando nada. Senador García, el senador Quintana dice el gobierno aquí tiene doble estándar. El gobierno tiene la ley antibarricadas, tiene varias otras herramientas y no las está aplicando acá, cuando en octubre pasado las aplicó incluso antes de que pasara cualquier cosa. No, no hay doble estándar. ¿No? Es más, yo creo que el gobierno en esto ha sido muy claro en el sentido de que sea quien sea, no va a permitir que hayan situaciones ni de manifestaciones violentas, ni de que se interrumpan las carreteras, en fin. En la misma nota que abrió esta entrevista señalaba de que los vehículos estaban pudiendo transitar sin mayores dificultades. Salvo los camiones. Sí, salvo los camiones, que es algo que yo no había escuchado. Yo creo que eso, por supuesto, yo creo lo que señala el periodista en su nota, pero yo creo que es algo que yo estoy seguro que en conocimiento de los dirigentes del movimiento lo van a poder resolver, porque el ánimo no es crear problemas, el ánimo es poner de manifiesto la situación de terror, la situación de terrorismo, la situación de violencia que se está viviendo en determinadas zonas. Si le entiendo bien, entonces... Porque, Iván, mucha gente no sabe. Cuando muestran los camiones quemados, la gente se sorprende, porque una cosa es escuchar la noticia, es verla en televisión, en fin, y otra cosa distinta es ver el testimonio de eso. Ya, pero si le entiendo bien, ¿no hay razones para la ley de seguridad del Estado o para la ley antibarricadas en este caso? ¿Para aplicarla? Estamos en un estado de excepción constitucional. Entonces también yo me pregunto, Iván, ¿cómo es posible que estando en un estado de excepción constitucional ocurran todos los hechos de violencia que han sucedido? ¿Hace cuánto? 3 semanas atrás teníamos 5 municipios tomados. Municipio de Ercilla, el municipio de Traillén, el municipio de Coyipulli, el de Curacautín, el de Victoria. Bueno, el de Traillén lo quemaron, el de Ercilla lo quemaron, el de Coyipulli estuvieron a punto de quemarlo. ¿Cómo es posible que puedan ocurrir ese tipo de situaciones cuando estamos en estado de excepción constitucional? ¿De quién es la responsabilidad? Lo que ocurre es que aquí, ¿quién tiene que investigar los delitos? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público es, de acuerdo con nuestra institucionalidad, el ente autónomo que tiene que llevar adelante las investigaciones, que tiene que encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de tribunales. Ese es nuestro Estado de Derecho. ¿Y eso está fallando? Lo que ocurre es lo siguiente: cuando yo quemo todo, no quedan rastros. Las huellas que probablemente pudieran haber existido desaparecen con el incendio. Entonces hay mucha habilidad en lo que son todos estos atentados, todos estos actos de violencia, porque en la quema
la gran mayoría de las pruebas desaparecen y eso dificulta enormemente el trabajo tanto del Ministerio Público como de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, que son los que tienen que materializar las investigaciones y encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de tribunales. Le doy la palabra al tiro al senador Quintana, pero se lo pregunto de nuevo. ¿No hay razones para aplicar la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antibarricada en este caso de los camioneros? Ley de Seguridad Interior del Estado, yo creo que hay momentos en que el gobierno tiene que aplicarla. Sí, yo creo que tenemos que usar todos los instrumentos que nuestra Constitución política y que nuestro ordenamiento jurídico le entrega al Ejecutivo y le entrega a las autoridades para poder proteger a la población. Eso yo creo que es algo muy, muy importante. No se ha hecho por distintas razones, pero tampoco hay que negarse a hacerlo. Porque yo insisto, lo más importante es proteger a las personas, es proteger a las personas que salen a trabajar, en este caso a los camioneros, en fin, a todas las personas que se ven expuestas a esta violencia extrema. Senador Quintana, dice el senador García que cómo es posible que en estado de excepción se puedan cometer hechos violentos como los que acabamos de escuchar, como los descritos. ¿Qué piensa usted y qué piensa de la alusión que hace a la labor del Ministerio Público? Bueno, creo que la afirmación que hace el senador García respecto a los hechos de violencia, eso es real, eso ocurre en la región. Y yo partí esta entrevista condenando esos hechos y solidarizando con las víctimas, y por supuesto con las víctimas de camioneros. Yo lo que no comparto es el camino que ellos han seguido, como no comparte al parecer la mayoría de los gremios de este sector del rodado, la mayoría. Entonces, incluso alguien esbozaba por ahí una columna de hoy día en un medio, Daniel Matamala, creo que fue la tercera, que a lo mejor aquí hay otro tipo de elementos subyacentes en la discusión. Este es un sector, digámoslo claramente, que tiene un nivel tributario muy distinto, no sé si hablar de privilegio o no, pero muy distinto, distintos gobiernos también con presión se lo fueron otorgando en el pasado, muy distinto al que tiene cualquier empresario que necesita hoy día pasar por las carreteras, desde el punto de vista del impuesto específico, desde el punto de vista de la contribución que se hace, en fin, desde el punto de vista tributario. Pero más allá de eso, yo creo que aquí el presidente tiene que aplicar las leyes que corresponden. Te aseguro que por menos que esto, cualquier país del mundo aplica una ley de seguridad del Estado. Son las carreteras. Pero lo más grave es que estamos en pandemia. Y yo por eso me quedo con las palabras del ministro Enrique París, que señalaba ayer que hay ambulancias que han debido desplazar su traslado por otras rutas, que han llegado tarde a las emergencias, que hay médicos que han dicho que no han podido llegar a sus hospitales y clínicas y lugares de trabajo, lo mismo paramédicos. O sea, esto le está afectando la vida a mucha gente. Si, en palabras de los propios dirigentes, que dice busca estrangular las carreteras. Entonces, te insisto, el derecho a movilización siempre. Esto debe ser coherente en el estallido social y hoy día en esta situación. Pero en estos hechos de violencia a los cuales se refiere el señor García, no hay responsable. No hay responsable ni con la ley antiterrorista, ni con ninguna de esas normas. Y ahí hay un tema pendiente, que es la situación del conflicto, a la cual tenemos que abocarlo. Yo le he entregado propuesta a todos los ministros de Desarrollo Social respecto de lo que tenemos en la región. Exclusión, conflicto y también oportunidades. Pero el problema es que muchos actores, también movilizados acá, se cierran por razones ideológicas. Seamos claros, el señor Pérez, a quien le tengo mucho respeto, el señor Villagrán, la misma cosa, ellos son personas aliadas a este gobierno, fueron parte, uno de ellos candidato a senador por la UDI y el otro dirigente fue un conspicuo convocado al comité de personalidades, de ciudadanos, por Sebastián Piñera. Son personas muy apegados, de todos los dirigentes de transporte son los más apegados a la moneda. Entonces, por eso que ellos tienen un libreto concordante con la moneda en emplazar al resto de los poderes del Estado, pero la solución no va por ahí. Yo le digo, conversen con abogados, de lado y lado, le van a decir que están equivocados en el petitorio, porque no es el Congreso el que tiene que resolver esto, es el presidente Piñera, es el ministro Pérez, quien tiene la autorización de la policía y que puede hacer más, naturalmente la Fiscalía también, por estos solo hechos que están, hoy día delitos flagrantes en la calle, que se están cometiendo, a veces por cualquier cosa vemos que el Ministerio Público se activa rápidamente. Bueno, yo no sé por qué aquí ya no se han tomado las acciones correspondientes en este caso, donde están cortadas las carreteras. Nos quedan 30 segundos, senador García, la solución, que es a lo que alude el senador Quintana. ¿Usted ve la posibilidad de establecer en este contexto, con este ambiente, algo así como una mesa de diálogo, como un trabajo de diálogo posible? Tenemos que trabajar intensamente, Iván. La agenda debe comprender, primero, desarrollo social. Nosotros tenemos que llegar con respuestas más urgentes, más oportunas a las comunidades, mejores caminos, agua potable, más trabajo. La pandemia también está afectando a los sectores rurales y por supuesto también a nuestras comunidades mapuche en la zona sur de nuestro país. Tenemos que tener una agenda como la que quiso llevar adelante el ministro Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social,
y al que se le pusieron todos los palitos, todas las dificultades, intentó llevar adelante una consulta como lo manda el convenio 169 para modificar la ley indígena, entre otras cosas, y ¿qué recibió? Violencia, violencia, violencia. Esa fue la respuesta de varios sectores políticos al ministro Alfredo Moreno, que tenía una agenda concreta, quizás la más ambiciosa agenda para resolver los problemas de la Araucanía. Y también una agenda de seguridad, pues, también una agenda de seguridad. Si es que hay grupos que han dicho que le han declarado la guerra al Estado chileno, le han declarado la guerra al Estado chileno, y está en su vocería y está en sus declaraciones públicas. Entonces, hagámonos cargo de las tres grandes áreas, porque eso es lo que necesitamos para resolver el conflicto. El senador José García Ruminó acá en el estudio, el senador Jaime Quintana por vía telemática. Les agradezco muchísimo la gentileza de estar conversando sobre estos temas esta mañana acá en Mesa Central. Muy buenas tardes para los dos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y nosotros ya les contamos que ya están disponibles los resultados de la última consulta realizada al panel de políticas públicas, que es una iniciativa de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica junto con Tele 13 Radio y Diario Financiero, en que se consulta a 40 panelistas de diversas especialidades, sensibilidades políticas y experiencia sobre temas de relevancia política. En el contexto de crisis sanitaria se le preguntó al panel por la siguiente afirmación: es urgente fijar un criterio objetivo respecto a la situación sanitaria que establezca las condiciones para realizar o postergar el plebiscito el 25 de octubre. Ya se pueden ver los resultados, ahí están en pantalla, en panelpoliticaspúblicas.cl. El panel estuvo casi en su totalidad de acuerdo o muy de acuerdo, con un 83%. Solo un 8% estuvo en desacuerdo y otro 8% también estuvo neutral. No hay mayores diferencias entre tendencias políticas o disciplina, pero quienes señalaron que estaban en desacuerdo enfatizaron en que el proceso tiene que llevarse a cabo de cualquier manera. Quienes estuvieron a favor de la afirmación señalan que es importante tener criterios consensuados entre el gobierno y la oposición. Los invitamos a revisar la página web del panel para ver más detalles. Están las respuestas individuales, los comentarios y los de los panelistas. Y mañana, en el Rat Pack de Mesa Central, en Tele 13 Radio, alrededor de las 8 de la mañana, estaremos con Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Católica, que va a entregar más detalles de esta consulta al panel de políticas públicas. Cerramos la 1 de la tarde y terminamos esta edición de Mesa Central. Ya viene Natalia López con Tele 13 Tarde. Que tengan un estupendo domingo. Muchas gracias por estar ahí.